La gente sobre todo tiene que hacerse una pregunta más clave, que es: ¿tú quieres ser dibujante o tú quieres petarlo? Como buena oveja del rebaño, pues piensas, bueno, ya que esto lo está haciendo todo el mundo, yo también lo voy a hacer. La peor idea que puedes tener en arte. Y de repente encontré un filón de algo de lo que podía hablar y me sentía cómoda y tal, y que se había tocado muy poco: las mujeres lectoras. La angustia económica no es amiga de la creación. Vamos a destrozar ya el mito del artista atormentado. Mucha gente, su objetivo final es que le vaya bien en redes, pero para mí las redes es como un currículum, y es el rollo: ¿quién quiere ser el mejor en hacer currículums? No, lo que quieres es trabajar. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que quieren son tus seguidores, no lo que tú haces. Y yo creo que hay veces que hay que hacer eso, saltos adelante. No solo creo que puedo hacer portadas de anagramas, sino que os he hecho 20 de mis libros favoritos. Bueno, llorar, yo nunca he llorado. De contenta, a lo mejor. ¿Nunca has llorado? Nunca. Bienvenidos al lugar donde artistas y creativos vendrán a desvelarnos cómo no han acabado viviendo bajo el puente. Bienvenidos a todos. Este es un podcast bastante especial porque es el primero que hacemos aquí con todo el mundo, es el primero que tenemos público. Entonces, nada, bienvenidos al podcast de arte, donde vamos a descubrir cómo nuestros invitados han logrado vivir del arte y no acabar viviendo bajo el puente. Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada. Estamos súper contentos de poder hacer esto en directo porque cuando empezamos con el proyecto era como, bueno, una idea así que estaba un poco en el aire, no sabemos cómo ejecutarla, y mira, pues ahora tenemos a tantísima gente aquí detrás que Totalmente. tenemos una cámara que os está observando a todos. En esta segunda temporada va a venir gente muy interesante como la que nos acompaña hoy, que ya estaréis viendo en el título, y la gente que está aquí pues lo tiene bastante claro. Sí. Pero en la primera temporada hemos tenido gente muy guay también, que nos ha contado cosas súper interesantes. Alguno de ellos entre nosotros. Alguno de ellos entre nosotros, como Jana, que nos vino a hablar del tatu y el concept art. DDTSFX, que ganadores del Oscar, pues el laberinto del fauno, que nos explicaron con todas las anécdotas que tenían con los Oscar, de cómo desarrollaron todo lo que han hecho durante... También podéis buscarlos a todos los que vamos nombrando. Igualmente podéis buscarlo en YouTube. Lo dejaremos en la Spotify, descripción también. Lo dejamos en todos lados. Pero podéis ir a verlos porque son súper interesantes. Lo que hacen es increíble. Y nada, también a Xavier Pellicer, cocinero, que nos contó cosas súper guays, que estábamos como embobados, ¿no? En plan, escuchándole, no podíamos ni cortarle de lo interesante que... Nos dejó con la miel en la boca de... Literal. Con un hambre. Increíble. Y nos ha dicho que a lo mejor nos invita a todos a comer luego. ¡Vamos! Escribidle todos. @restaurant Xavier Pellicer. Y por último tuvimos a Jandro González, que nos habló de cómic y nos dijo algo que nos ha quedado como muy en la mente, que es focalizar. O sea, como centrarte en algo. Y esta segunda temporada hemos querido enfocarla sobre todo en las artes visuales para pues ir un poco más, atacar un nicho en concreto y exprimirlo al 100%. Y por eso tenemos la suerte de tener a nuestro nuevo sponsor, que son... La Escola Joso. La verdad es que estamos súper contentos porque, bueno, la verdad es que ha tardado mucho esta segunda temporada en hacerse realidad, porque era una de las cosas que buscábamos para hacerlo realidad. Realmente hay mucho trabajo detrás y queríamos como alguien que realmente nos pudiera contar con nosotros, con su ayuda para poder ayudarnos a financiar esto bien y que pueda tirar adelante. Y la Escola Joso pues se prestó a ayudarnos y bueno, son parte del proyecto. Así como también, evidentemente, mencionar el sitio donde estamos, que es la Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Joan d'Espí, que gracias a ellos estamos en el sitio donde estamos y tenemos el setup que tenemos. Así que desde aquí, pues eso, un agradecimiento enorme. Y sobre todo a nuestros chicos detrás de las cámaras, a Juanan y a Jordi, que están ahí detrás y siempre sacándonos tan guapos. Siempre. Muy bien dicho. Sin más dilación, nos gustaría presentar a la invitada de hoy, que, como hemos dicho, está enfocada a artes visuales y, como pues, no va a ser menos, se dedica a ello, que estudió artes y diseño, ciclo de ilustración en la Escola Massana, haciendo, como decía ella, malabarismos con todo tipo de trabajo, que a los 26 años ya empezó a dibujar viñetas de humor de quien ya no espera nada. Y es viñetista, ilustradora y una tía que con 4 líneas ya te hace pensar más que muchos coach emocionales. Así que... bienvenida, Flavia Álvarez o Flavita Banana. Vamos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, sobre todo siendo la contra de los coach emocionales, me ha gustado mucho. ¿Sí? Sí. Perfecto. Algo bien. Nos hemos arriesgado y hemos conseguido. Antes de empezar con un poquito... A ver, el podcast está como enfocado a la gente que se quiere dedicar al arte, ver como el recorrido que han tenido, bueno, que tiene gente que se dedica a ello actualmente, pero nos gustaría empezar con una pregunta así un poco diferente. Que tú que trabajas de esto, dibujas cada día, ¿cuándo ha sido la última vez que has dibujado algo que no ha sido por trabajo, sino que realmente dibujas simplemente por dibujar, por pasártelo bien, sin tener que enseñárselo a nadie, solo por pasar el rato? Yo ahí rompo el romanticismo porque teniendo que dibujar tanto y que haya entregas tan frecuentes, pocas veces cuando tengo tiempo libre quiero dibujar. O sea, me apetece hacer todo lo demás, me apetece leer, ir a la playa, nadar, caminar, tumbarme, sin más. Sí que la última vez que dibujé por gusto, digamos, o sea, y sobre todo me quité un poquito el estilo, porque a veces el estilo también es una trampa, ¿no? Ujú. De si esto me ha funcionado, tengo que seguir así, es como... Fue hace, nada, 3 semanas o así, que me invitaron en un taller de litografía en Madrid, em, que una gente joven lo ha recuperado y tal, que es algo complejo porque las piedras de litografía es un grabado sobre piedra, las piedras son enormes, pesan mucho, o sea, tú no dices, mañana me monto uno, tienes que conseguirlas, bueno, es complicado. Lo heredaron y lo han puesto en marcha y me invitaron a pintar una piedra, que esto luego pues hacen copias, ¿no? Ujú. Y al ver cómo funciona como soporte que permite grises, por ejemplo, dije, chica, griséate, ¿sabes? Y usé mancha, usé tonos de gris o así. Qué gusto, o sea, de repente era como otra, claro, no hay otra, o sea, esa piedra ya está, y me dejaron hacer una. Bueno, En rollo, bueno, pero la la piedra, vemos ¿cómo aquí era desbocada, que cómo siga. era de grande la piedra? Ahí, o sea, el póster, mira, por ejemplo, el póster del típico de Le Chat Noir, Ujú. de Toulouse-Lautrec, es una litografía Hostia, y es de empezamos. 100 Y es por enorme, 70, ¿no? o sea, es enorme. Depende, pues yo la piedra que hice era como un folio un poco Vale. y pintas dentro. Y lo bueno de la litografía es que pintas en positivo. Ujú. Ujú. O sea, tú lo negro que pintas será lo negro del papel. Que a veces es como Que al en otros revés, ¿no? grabados es que todo lo que trabajas es lo que se va. Tienes que pensar al Ujú. revés. Sí, Claro. y pero sí que se espeja, eso Vale. siempre. Pero lo que pintas es lo que quedará. Entonces es Ujú. como muy agradable. Y sí, fue la última vez que yo os digo, ostras, quizá recupere un poco el gusto del dibujar por gusto. Ujú. Ujú. Tenemos una pequeña dinámica. Venga. En esta dinámica vamos a poner... eh, Memes. hemos cogido viñetas tuyas, tanto actuales como más antiguas. Venga. Les hemos quitado texto. Y yo me sé lo que dicen todas. Todas. Hemos ido muy atrás, ¿eh? Marx se ha chocado ahí con el 2015 y no podía bajar más. En Instagram. En Instagram Y un poco de todos lados. y algunos del Es país. que pero el que hay sí vale, que- porque en Instagram no hay que fiarse. Yo a veces voy para abajo y quito. Vale. Ah, Uy. Sí, porque ya no me representa, porque no hace falta, porque he cambiado de idea. Ujú. O sea, no os fiéis del Instagram de nadie. Vale. Bueno, eso es muy bien dicho. No, no, claro, primera claro. noticia. Totalmente. Claro. Totalmente. Entonces, cada sección que vamos a introducir pues tiene una viñeta más o menos relacionada con esto. Ujú. Y entonces, pues como las adivinarás todas... Hostia, vale, no, es viejo esto, ¿eh? Ah. Perfecto. Hay un poco de todo. Vale. La primera viñeta es esta. Ahora os la enseñamos a todos. Sí. Me voy a atrever a que mamá quiero ser abogado o médico y ella le dice tú serás diseñador gráfico como tu abuelo y tu padre o algo así, ¿La enseñamos? ¿no? Pero algo así como... O nada que ver. Vale, la describimos antes de nada para la gente que no está viendo el podcast, que es que si estáis en Spotify o si estáis Exacto. en YouTube, obviamente este podcast se puede ver y os lo Ujú. recomendamos muchísimo que se... En Spotify también. En Que Spotify mucha se gente se puede cree ver. que solo en Spotify es para escuchar, que evidentemente sí, pero Se puede podéis también verlo Mm. y bueno, que el vídeo está en todos lados y lo vamos a poner como imagen, tanto la parte sin texto como la parte después con texto para revelar. Y aparte de verlo, también se puede dejar 5 estrellas en Spotify en nuestro que podcast. siempre es de ayuda, la verdad, que esto nos ayuda muchísimo a posicionarnos también, ya que es complicado en un nicho como el que trabajamos, así que gracias por hacerlo. Exactamente, Flavita la ha clavado porque el niño le dice, pero mamá, yo quiero ser abogado. Abogado. Y la madre le dice, y tú te callas y serás diseñador gráfico como tu abuelo. Y con esto queríamos abrir un poco la parte de trayectoria, que nos contaras pues un poquito así un resumen de tu carrera, de tu historia y luego ya pues vamos derivando. Ujú. ¿Cómo empezó todo?
Es difícil. Esto me lo he acabado escribiendo y estudiando con los años, esta historia, porque a bote pronto a cualquiera le preguntas cuál es su recorrido y te dice, yo qué sé, ¿sabes? O sea, bueno, sí, te puedo decir cosas, pero años y así es difícil. Entonces, en mi caso, si nos ceñimos a lo artístico, estudié en la Escola Massana, o sea, yo después del bachillerato entré a la Escola Massana para estudiar artes y diseño, que era una carrera un poco híbrida, rara, o sea, hacías de todo, pero nada a fondo. ¿Sabes? O Ujú. sea, hacías forja, soldadura, encuadernación, fotografía, cerámica, grabado, escultura, pintura, todo esto, pero todo pues un mes. Entonces era la bomba, o sea, es fantástico. Y empezaste, o sea, entraste aquí porque ya pues te interesaba dibujar de siempre o Yo creo había que de como alguna algo... manera por joder. Bueno. Está Por aquí ir un mi madre y contra, lo un poco en puede contra, confirmar ¿no? un poco, pero yo salía del bachillerato científico con matrícula de honor. Ujú. Ujú. Entonces era como, bueno, pues esto ya lo sé hacer. Mm. Vamos a hacer lo contrario. Y claro, yo quise entrar en Bellas Artes, suspendí en la prueba de acceso, pero era muy obvio, claro, no, yo dibujaba, pero no tenía pues unas nociones, porque hay nociones estrictas y son así y Ujú. tiene que haberlas. Y entonces un poco así desesperada, tipo, "Uf, ¿y ahora qué hago?". Pues la Massana ofrecía esta carrera que era relativamente nueva y era pues de pago. Si pagas, entras. Ujú. Y pagué. Bien. Y seguí, son 4 años. Y entonces ahí pues ya sí que fui viendo, aprendí un poco de todo, sobre todo aprendí de disciplina, ¿no? Porque siempre he sido muy impulsiva o siempre he creído que la idea que he tenido es muy buena y no le daba más vueltas y no, ahí tienes que aprender a, oye, apárcala, piénsala, prueba otras cosas y tal. Eso es lo que cumplí durante la carrera. A día de hoy he vuelto a mi postura inicial y sé que en mi caso la primera idea que tengo es la buena. O Ujú. sea, no... A mí me funciona así. De hecho, en la carrera, por ejemplo, recuerdo inventarme borradores, ¿sabes? Como O borradores. esborranys. Ah, vale. Sí, Porque te pedían que hubiera pues, un recorrido para haber llegado ahí, ¿qué has claro, hecho? Y yo era, "Uf, claro. bueno, pues me lo inventaré, me inventaré alternativas, cosas que he descartado y tal". Todo el trabajo lo hacía después porque era el rollo, no, esta es la buena. Y a veces no era la buena, claro, eso también es importante saberlo. Pero sobre todo lo que me pasaba, yo creo, es que no sabía, quería decir cosas y no sabía cómo. Entonces, claro, pensé que me gustaba la escultura, pensé que me gustaba el diseño industrial, pensé tal. Entonces, sí que me gustó más la parte de dibujar y de ilustrar o así. También en ese momento era un boom en Barcelona, bueno, no sé si en general, pero en Barcelona seguro, de la ilustración. O sea, la palabra ilustración empezaba a sonar por todas partes. Porque esto qué año era más o menos. Ahí me pillas. Pues yo debía tener, pues a los 18, 22, Mm. 23. Era la época de Conrad Roset, Paula Bonet, Mm. Ujú. chorreos de acuarelas, anilinas, estas cosas. Ballenas enormes, ¿no? Sí, sí, Con... sí, sí. Wow, ahora lo ves y dices, qué horror. Pero Duro. entonces, claro, como buena oveja del rebaño, pues piensas, bueno, ya que esto lo está haciendo todo el mundo, yo también lo voy a hacer. Ujú. La peor idea que puedes tener en arte. O sea, no, esto es todo lo contrario tienes que hacer. Pero bueno, entonces dije, pues voy a estudiar ilustración. Y entonces luego hice ilustración pues como si fuera un máster en la Massana mismo. Mm. Entonces, después de la carrera de 4 años, paré un año y hice ilustración durante 2 años y medio, que es lo que dura. Bueno, 2 años y proyecto final. Y realmente en la Massana ilustración es como un máster. O Vale. sea, es un ciclo superior, creo, pero no hay gente de 18 años. O sea, Ujú. los profesores pueden elegir a sus alumnos, entonces es gente como un poco más así. Los profes Y pueden elegir a los alumnos. pueden, hay una especie de, ahora ya no, me imagino, ahora todo es como mucho más Bolonia y hostias, se ha regularizado todo, pero había un poco de, bueno, Me interesa sí, tal. Sí. pese a ser público, pero no digo la Massana en concreto, yo creo que en todos los centros, Joso incluida Ujú. quizá, ¿sabes? Em, entonces, era más como una perfilar un poco más. Y allí hice un poco de todo de nuevo, dentro de la ilustración, entonces muchas técnicas o así. Mi profe era Ricky Blanco, Ujú. que ahora es mi compañero en el país, y uno de mis profes, él era de técnicas. Y bueno, sí, me gustaba, pero no sé, me empecé a dar cuenta que había gente increíble que se dedicaba a la ilustración, ¿no? Y entonces, Ujú. bueno, pues te hacen tocar, yo qué sé, cuento infantil o tal. Y siempre era como una ilustración con un tono un poco lánguido, no sé cómo decirlo. Es como eh, snob,
aristócrata, no, pero... Había como un estilo muy marcado o algo Sí, así. sí, en la Massana sí, como muy mancha de color, cabezas pequeñas. Ya se estaba acabando la época mejillas rojas, pero tuvo mucho éxito aquello. Sí, o sea, bloques de color que se sobreponen, ¿no? El Sí. pelo está movido de la cabeza y así. No hay caras, geométrico, todo esto. Y no sé, y terminé de ahí y dije, bueno, ya está. O sea, yo ya lo he intentado, o sea, yo he estudiado, entre tanto descubres que estudiar no te garantiza trabajar, así como una cosa mágica, y menos en arte. Y bueno, y como yo hablo idiomas y en Barcelona prolifera mucho las empresas de call center o de asistencia o así, porque por idiomas, pues trabajo tenía. Y entonces dije, bueno, pues me resigno y ya veremos. Y precisamente fue en este dejarlo de lado, que es cuando los dibujos que te los haces encima, como yo digo, ¿sabes? O sea, no puedes evitar Te salen ya. salir, que te salgan. Y lo que te sale, entonces ya es lo más refinado, es lo puro, es lo que no haces porque tengas que entregárselo a un profesor o tengas que gustar o tengas que publicar algo. No, es porque o lo hago o reviento, ¿no? Y eran chistes, era algo que no se había tocado en la carrera nunca, porque el humor sigue estando muy desdeñado en todas las disciplinas, en el cine, ya sabemos, en la literatura o así, y en la ilustración también. Y también ahí empecé a entender que no era una disciplina dentro de la ilustración, que era algo propio. Y que en la viñeta, que viene a ser esto, ¿no? El mundo de la viñeta, podía superar algo que en ilustración no podía, que me daba mucha rabia. En el trabajo de ilustración tú ilustras, dibujas o como la técnica que quieras, la premisa, el titular o el texto de otro. O sea, el autor es otra persona y tú acompañas. Claro. Y a mí eso no. Yo tenía que decir yo mis cosas. Y entonces me doy cuenta que en la viñeta tú eres el autor, o sea, tú comunicas lo que tú quieras. ¿Y esas viñetas, perdona? O sea, ¿tú dibujabas y te lo quedabas para ti? ¿O se lo enseñas a la gente? Me lo quedaba en el trabajo, hacía cosas referentes al propio trabajo, a los call centers o así, nicho, ¿no? Al principio bueno, o sea, luego lo podemos desarrollar, pero yo tengo mi teoría de que, sobre todo las mujeres, cuando empezamos, y esto lo he demostrado con muchísimas cuentas que he empezado a seguir, de chicas que empiezan como para decir, ostras, buena, vamos a seguir su recorrido y tal, todas empezamos igual, que es hablando de lo primero que tenemos más cerca. Los tíos, extraterrestres, superhéroes, fútbol, política, tal, y de mí, que voy a hablar de mí. Nosotros al revés, es como, voy a hablar de lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Esto inmediato, ¿no? Entonces puede ser mi trabajo, tal. En general hablamos más del hecho de ser mujer, por ejemplo, que ya es de aquí para adentro incluso, ¿no? Y luego de a poquito vamos expandiendo, que eso es muy importante, que sigamos expandiendo. Pero, bueno. Entonces yo hablaba del el hecho de trabajar así o de chorradas. Luego empecé a hablar más de cosas de pareja, de tal. Y lo ponía en Facebook. Empecé a ponerlo en Facebook, en mi perfil. Luego abrí un perfil profesional, ¿no? Como una página dentro de Facebook. ¿Pero porque tenía como mucha repercusión o porque querías tú tenerlo apartadito de tu Bueno, perfil porque personal? si eres artista tienes un cierto ego, lo haces para gustar. Sí. Al final, antes de las redes sociales, realmente, ¿cómo compartías tu arte si no era con...? No lo sé, yo crecí con ellas. O sea, Claro, yo tengo 38 años. O sea, aparecieron potentes cuando yo tenía... O sea, yo me acuerdo que mi primer año de carrera no había móviles. O sea, os lo deseo a todos. No, Es ojalá. como, o sea, Ojalá. birras, porros, novietes, yo soy de Caldas de Montbui, o sea, crecí en Caldas de Montbui, pues quedarte a dormir en Barna una noche, tal, todo como, bueno, ya avisaré o ya he avisado, cosas así. Y atención en clase, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer si no? Pues escuchar. Y O dibujar en la mesa, así un poco. yo también. Ahora están limpísimas, ¿te imaginas? Creo que los tres hemos sido esos, ¿no? Sí, ya las han puesto blancas porque no pasa nada, porque ya nadie dibuja ni hace nada, solo mira el móvil. O sea, cuando ya empecé a ser profesional o a dibujar más viñeta, ahí ya estaban. Pero estaba Facebook, sobre todo. Instagram estaba, pero era muy foto. Sí. Y Se no ha cambiado permitía mucho el escribir concepto. nada debajo, era... Claro. 2011 era Pa, por pa, ahí pa. más o menos, creo. Creo que sí. Entonces, pero también hacía muchas cosas de papel, ¿eh? Hacía fanzines. O sea, la cosa es que lo viera gente, porque es que si no, ¿cuál es el...? Sí, claro. Al final tienes algo que decir, es una forma de que la gente vea lo que quieres decir. O Y sea, que le guste. fácilmente. Que le guste. Y que le guste el trabajo es y tú, así, hay ¿sabes? una- Es como, sí, sí. es así. Aprobación constante, o sea, que decir,
también es que saliendo de la carrera tú te has formado a base de proyectos, o sea, de cosas que te han pedido profesores a cambio de una nota. Entonces, de repente, cuando terminas la carrera es como, ¿y ahora qué hago? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Qué Ya me no hay gusta? notas, ¿Quién sí, sí. soy? Claro. ¿No? Y es cuando yo creo que ahí es importante que tampoco hay que ir en la carrera del rollo, yo ya sé cómo seré y lo que quiero. No, por favor. O sea, sé más maleable y déjate influenciar. Pero en este caso yo, la manera, o sea, aparte de hacer fanzines y tal, Facebook y todo esto era como, bueno, sí, pero yo siempre pensaba, es tan impalpable, o sea, aunque una cosa guste, de aquí nunca podré sacar dinero. Claro, o sea, que yo empezaba y decías, bueno, sí, mucho like, pero ¿qué? Entonces, claro, Pero pues ahí déjame los 20 céntimos o algo. Ni que Claro. sea, Ya, ya. de ahí los fanzines, de ahí alguna expo, querías que tu material se viera. Y, y creo que es importante decirlo porque aunque ahora sea todo lo contrario, ¿no? Para la gente que empieza o así, creo que aterrizar en lo material a veces estaría muy bien, ¿no? Que impriman, que grapen, que vendan, 1 euro el fanzine, cosas así. Y entonces en Facebook lo hacía más para, pues lo típico, amigos o así, yo que sé, a lo mejor 200 personas me seguían. Sabía más o menos quién eran todos y tal. Y de repente encontré un filón de algo cercano a mí, que de lo que podía hablar y me sentía cómoda y tal, y que se había tocado muy poco, o se había representado muy poco, que era las mujeres lectoras, el hecho de que las mujeres lean. Y ahí me encontré, primero, con que se había representado relativamente poco y con que las mujeres que leen están tan orgullosas de su condición, les encanta verse reflejadas, Exacto. lo quieren todo. O sea, dame prints, dame pósters, dame bolsas, dame lo que sea. Yo leo y me encanta leer. Y aparte, o sea, es como... y entonces no fue tanto por una cuestión de merchandising, porque yo en aquel momento todavía no tenía tienda online ni nada tal, pero sí que vi un efecto bola de nieve brutal. Cuando empezaste a crear como ese tipo de contenido y Claro. tal. Claro. Realmente no se refería al hecho de que fueran mujeres que leyeran, pero aparecían mujeres en los dibujos. Si tú eres un lector, los ves y también te sientes identificado, ¿no? Como quejarse de que alguien no lee los prólogos, como pues acumular libros, todas estas cosas. Al principio era como chascarrillos muy obvios. A veces los veo y digo, chica. Pero bueno, es normal, o sea, es como se empieza por algún lado. Y luego ya la cosa se iba poniendo compleja del rollo. Solo lo entenderás si sabes de lo que realmente- estoy Desde hablando. ese- claro. Y eso es el efecto nicho, que es arriesgado porque hay gente que no lo va a entender, te pierdes una sección, pero la gente que sí lo entiende te defiende con uñas y muerte. dientes. Muy agradecida. Claro, muy agradecida y muy compartidora, sobre todo. Cuando Y empezaste a tener más repercusión, imagino que viste que era mucho por parte de ese sector. Sí, Justamente. aquello fue lo que más, yo creo que aquello, si hago memoria, es lo que permitió un boom, porque de repente con un dibujo que sigo comercializando, que es el de una mujer que está en una butaca leyendo y un señor se está como poniendo la chaqueta para irse, le dice, ¿qué haces? Y la otra dice, me pongo guapa. Estoy harta de este dibujo. Está... Bueno, lo tenemos Ah, ahí. mira, está ahí. Sí. Hace poco lo arreglé un poco. Esta es la versión vieja. Lo arreglé un poco porque hay cosas que están muy mal y no podía más. Me da igual. Un lavado de cara. Bueno, total, esto empezaron a compartirlo. No sé si tuve la visión de ponerlo cerca de San Jordi o no. Creo que sí, y sin querer. Y de repente, pues las editoriales lo empezaron a compartir. Y lo que permitía Facebook, hablo en pasado porque justo hace una semana me lo quité. Lo cerré del todo. Dije, ya ¿Quién está. usa Facebook ahora? Fin. Pero todo el mundo lo tiene ahí. Bastante y gente, pensé, ¿eh? no, hay, Sí. hay que cerrarlo. Entonces, ahí se fueron 300.000 seguidores a la nada. Ostras. Que O sea, a veces- arriesgado, Sí, ¿eh? Bueno, no, porque si son buenos están también en el otro lado. O Eso sea, sí. no. Pero bueno, que es como las empresas de monetización así. Ya. Porque te lo quieren comprar, claro. Claro. No, yo Eso no- lo hace gente, ¿no? Que en plan que tú tienes Te una cuenta con ofrece- muchos seguidores y y dices, la te lo vendes. vendo. Ha pasado más de una vez. Sí, sí. Que de repente Claro. sigues a alguien y de repente empieza a subir cosas raras que dices, uy, ¿y Sí. este quién es? Porque claro, se cambia la foto, se cambia el nombre, Ah, ya te le sigues y compran dices, los seguidores, claro. claro, es que alguien ha comprado la Exactamente. cuenta y... Claro. Creo que esto lo hizo una cadena que no nombraré, con un programa muy famoso que se fue a otra cadena. ¿Ah, Entonces, sí? como que. Aprovecharon la Claro, estructura y cambiaron el nombre, exactamente. la foto y todo. Eso se hace Y mucho. entonces de repente ves que tiene 5 millones de seguidores, pero luego tiene 5.000 likes. Es como. Claro, Es raro. eso pasa O también en menos, cuentas ¿eh? de Instagram, así lo ves. Sí, sí. Poco orgánicas. se Claro. dice. Total, Exactamente. que ahí en Facebook, pues lo bueno que tenía es que se podía ver el recorrido de una compartición. Digamos, era muy fractal.
muy exponencial. Si a mí me pasó que ese dibujo de repente lo comparte en sus redes Anagrama. Ujú. Lo ve Alfaguara, lo comparte, y así, y así, y así. Entonces de repente se hace un árbol enorme y ha llegado súper lejos. Tú puedes ver hasta dónde ha llegado, cosa que Ujú. con capturas de pantalla o así no, pero en Facebook se puede. Y aparte tu publicación se va con tu nombre y con tus comentarios a todas partes. Entonces todo el mundo sabe que lo has hecho tú. Mm. Que ahora con las capturas de pantalla, que la gente manda lo que sea, recortando Sí. firmas y tal, no. Pero lo bueno de Facebook era eso. Entonces, bueno, pues aquello creo que fue el paso de tener a lo mejor 200 seguidores a 10.000 en 5 días. Coño. Y de 10.000 a 20.000 tardas 2 días. Ya. Y de Ujú. 20.000 a Exponencial, 50.000 tardas 1, que es muy exponencial. Y entonces ahí tú misma dices, pues venga, tengo que poner más cosas. Claro. Entonces rebuscas en lo que tienes, ¿Cómo te pero lo también te tomaste? motivas a crear. Porque claro, es algo que de repente ves que dices, uy, se me está yendo de las manos un poco el que tan rápidamente está Bueno, y creciendo visualizar, claro, exponencialmente. son números que tú no visualizas. Claro. Ahora estamos mucho más acostumbrados. Y que no eres consciente de que son 50.000 personas Medio detrás. Camp Nou. Yo para mí era medio Es Camp que Nou, es una como si yo hubiera barbaridad. ido al Camp Nou. O sea, como si yo supiera lo que es un Y Camp todos Nou. esperando, a ver qué hace. Dibujado. Claro. No, y sobre todo que había menos gente en internet en ese momento. Entonces 50.000 era mucha Sí, gente. sí. Ahora cualquiera, o sea, muchos seguimos a mucha gente, entonces es fácil que muchas cuentas tengan muchos seguidores, digamos. Pero, y sobre todo esto es importante, yo creo también mencionarlo para la gente que empieza ahora, ¿no? O ya lleva un tiempo empezando, pero que sea un apartado pequeño en todo esto, quiero decir, si te centras en redes solo, no sé, quiero decir, mi contrapunto como invitada va a ser la defensa del papel, ¿no? O sea, y sobre todo el trabajo en papel, la manualidad del trabajo. Ok, tabletas, pero yo hoy no voy a ser la que las defienda. Hombre, es que es diferente, aunque en muchos momentos te facilita el trabajo, la manera de agilizar y todo Claro, eso, a lo mejor tú... totalmente. La Es gente que que están hace hechos para cómics, esto, realmente. Claro, o Claro. sea, tú intentas hacer un cómic con papeles, o sea, te vuelves loco. pero Jandro, por ejemplo, el último invitado, nos trajo que él, pues, para hacer los cómics, que son unas 100 páginas más o menos, en una 4, para que os hagáis una idea, él dibuja en DIN A3. Ujú. Y él lo hace todo a lápiz Era y una luego lo barbaridad, entinta ¿eh? con Sí, el increíble. Pentel. Sí. Y luego, aparte, hay una persona que es la colorista, en este caso, que no sé si lo hace en digital o no, creo que sí. Colorear ya casi todo el mundo Creo es que sí, digital, creo que pero sí. porque es muy arriesgado. Mm. Ahora, aparte se usan, o sea, obviamente el original de lápiz luego entintado se copia, fotocopia, Mm. y entonces se entinta sobre eso, por si acaso. Pero no, es normal que se coloree. Y es normal usar la tableta por recorte de tiempo o así. No lo defiendas. No, claro. En el caso del cómic, en mi caso, querer recortar tiempo, ya es como, hija, Claro, ¿qué claro. más? ¿Sabes? O sea, Sí, sí, sí. haz que 2 puntos hablen, Hmm. yo qué sé. Entonces, no, la excusa del tiempo yo no la puedo dar. Sería, no sé, yo creo que eh, la gente sobre todo tiene que hacerse la pregunta más clave que es, ¿tú quieres ser dibujante o tú quieres petarlo? Mm. Es distinto, ¿sabes? O sea, ¿a ti te gusta dibujar o a ti te gusta que te reconozcan y te conozcan o ser famoso o tener muchos likes? ¿Sabes? No es lo Totalmente. mismo. Porque en la soledad de tu noche y el móvil apagado, no hay nada. ¿Quién eres? Pero con un Sí, sí. papel ahí, pues dices, pues mira, el día del apagón, yo qué sé, cosas así. Mm, o sea, creo que tiene que ir una cosa de la mano de la otra, pero para mí las redes o todo lo impalpable tiene que ser un medio para un fin. Y ese fin tienes que decidir cuál es. ¿Tú a qué te quieres dedicar? Tienes que tener un objetivo realmente, porque si no, realmente, o sea, hacerlo como por... Es eso, como para que te reconozcan algo que ya sabes, para que te Claro. agranden el ego, Sí, lo de importante alguna es el- forma. Claro, y Es además el es para que te qué. reconocen. Yo para mí es como muy superficial, porque es como. Mucha gente, su objetivo final es que le vaya bien en redes. Pero para mí las redes es como relaciones públicas, un currículum. Y es el rollo, ¿quién quiere ser el mejor en hacer currículums? ¿No? Lo que quieres es trabajar, ¿no? Ujú. Entonces es como si se quedaran a medias. Y aparte, el tema de las redes, por ejemplo, también es que es muy democrático, pero en el mal sentido también. Está el público y estás tú. Ujú. No hay una voz que filtre si algo es bueno o no, o está bien hecho o no, ¿no? Eso es bueno porque todo vale, eso es malo porque todo vale.
Claro. ¿no? Y entonces también se está acentuando mucho la cultura del el miedo al fracaso, la piel fina de no, yo me he esforzado, me tienes que decir que está bien. Es como, no, esto es arte y gusta o no gusta. Y si a Sí. mí me parece que es un truño, pues yo te digo que es un truño. Yo precisamente no lo voy a decir, pero lo voy a pensar. Pero la gente ahora con redes lo que está pasando es que es como, yo me he esforzado mucho, ahora quiero mi recompensa. Claro. Quiero Claro. mis millones de seguidores. Es como, chica, es feo lo que haces. O sea, es sin más. O sea, en otras disciplinas puede que sí que el esfuerzo siempre conlleve una recompensa, pero en arte es una cosa tan de piel, tan de gusta o no gusta, Ujú. que siempre traigo el ejemplo hay un meme que es como un perro dibujado realista, pues un poco así, ¿no? Como con muy bien, muy realista, con lápiz, y un perro que es un truño, un mierdolo, y entonces el mierdolo pone primer premio y el increíble pone segundo premio, y pone, esto es lo que pasa cuando vota el público. O cuando gana el dibujo con más likes o algo así, ¿no? Ujú. Este es el típico meme que comparte la peña muy perfeccionista, ¿no? Y muy del rollo, me ha costado mucho hacerlo, tiene que gustar. No tiene ninguna gracia tu dibujo. Esto sí. Porque decides qué contar, pero aquello es como un perro así tal. Y el otro está tan mal y es tan divertido que es normal que la gente diga, es que tiene que ganar esto. Pero tan Claro. simpático. Claro, entonces el arte tiene un poco de esto y sobre todo en el humor aún más. O sea, es Ujú. como, chico, hay chispa o no hay chispa. O sea, no... Totalmente. Y el problema es que eso no hay academias. Claro. No, Es pues, algo que te no. forjas tú con el tiempo, con Que aprendes Yo también. error, por cada vez saber. más creo que es que eso lo tienes o no lo tienes. Claro. Porque se intenta teorizar el humor muchísimo. Hay cursos de stand-up, de monólogo, de tal. Madre de Dios. No, por favor. O sea, Claro. no porque de nuevo, es gente que luego dice, yo hice un curso, yo te tienes que reír. Porque Claro. yo tengo un título de Es que un humor. curso de Titulitis humor, humor, ¿eh? realmente, O sea, o es sea, Sí, 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 sí. ¿Tú has el visto mejor qué humor- chistes cuento? El mejor humor al Mucho. final es el humor natural, el que ya te sale No, es que hay porque. gente graciosa, hay gente que no. Porque eres espontáneo y ahora mismo te sale hacer algo. Decir Claro. algo y todo el mundo se ríe. Pues esa es la gente tal. No una persona que ha hecho un curso que a lo mejor sí, Y que pero. se sabe la estructura del chiste, que si tú dices tal, entonces, si dices A, entonces B y tal. Y es como, ¿quién hace eso? ChatGPT. Tú le pides un chiste a ChatGPT y sabe cómo funcionan las dinámicas de los chistes. No tiene ninguna gracia. Bueno, sí, un niño de 5 años se ríe, ¿sabes? Porque, Claro. Jaimitos y cosas así. Pero no tiene gracia, no tiene velocidad, bueno, mucha velocidad, pero no tiene velocidad natural o chispa. así. Como la parte esta humana, ¿no? También, que te... Yo estoy tranquila, o sea, no, a los viñetistas no nos va a quitar el trabajo. ¿No? No. O no lo veré. Bueno, quién sabe. Es que lo que decías de redes también, claro, lo que te pasó a ti en Facebook, por ejemplo, de subir tantísimos de seguidores, claro, a lo mejor es diferente a hoy en día porque en ese momento tú encontraste como el filón, en un filón en el que tú estabas cómoda y que la gente que te seguía por ese tipo de contenido y era como, vale, pues perfecto, pues sigo. Pondré mi caso, que tampoco es el caso loco, pero yo sí que pasé de tener una cuenta de, yo qué sé, 1000 poco, a en poco tiempo 20.000. Pero paré un momento y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo un contenido que a mí me gusta hacer? En O les plan, estoy dando comida. les estoy dando en plan lo que quieren. Sí. Y dije, claro, es que a lo mejor hago un vídeo de, yo qué sé, un tutorial, ¿no? Digo, estoy cómodo haciendo tutoriales y este vídeo pilla 200.000 visitas. Muy bien, me da 5.000 seguidores. Lo invento. Pero es que realmente no quiero hacer esto. No quiero seguir siendo como el de los tutoriales de Claro, arquitectura, es que ¿sabes? van a seguir por eso, ¿sabes? Ves mucho esclavo del. O sea, si precisamente algo bueno podía tener lo que decía de las redes, es que hay filtros que nos podemos saltar, ¿no? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo, o sigue siendo así, ¿no? Para la publicación de cosas, pues hay editores, hay gente que a lo mejor impone unos criterios que están anticuados o lo que sea. Eso ya está cambiando, ¿eh? En cuanto a libros, ya sea cómico o literatura, yo creo que los editores hoy en día están súper al día y sigue siendo muy importante la figura de un editor humano que se lea manuscritos y diga esto sí, esto no. Lo de editor está, bueno, me enteré hace relativamente poco que tu editor es Manuel Bartual. Para mí eso me voló la cabeza. Sí. Dije en plan, wow, o sea... Es muy loco. Y a ver, para que yo me acuerde, Manuel Bartual apareció cuando yo... Esta parte es la que tengo un poco más confusa de años. Estaba trabajando en los call centers, tenía el perfil de Instagram, de Facebook, la cosa iba bien. Y las hermanas Pacheco, Laura Pacheco y Carmen Pacheco,
Carmen Pacheco ahora es guionista con Manuel Bartual de todas sus movidas locas. Laura Pacheco es dibujante. Ellas dos tenían una tira en S Moda, en la revista del País, que se llamaba algo de Internet S.A. o algo así. Bueno, unas oficinas como de influencers durante años. Y de repente deciden dejarlo porque cada una quiere seguir por su camino y le dicen a S Moda que ¿por qué no me cogen a mí? Porque ellas debían seguirme por Facebook o algo, que eso es súper importante. La parte de las redes, sí, por los contactos, pero si los contactos pueden ser humanos, aún mejor, o que sea gente que se dedica a lo tuyo y te puede Claro. abrir puertas. Entonces, ellas me ofrecen a mí, a ellas les parece bien, a las de ese moda me cogen. Es mi primera vez que yo pongo un pie en prensa, que era mi objetivo, digamos. Yo sí que tenía objetivo. Cuando ya estaba haciendo viñetas y ya veía que gustaban, aparte de descubrir que se llamaba viñeta, eso que hacía, porque claro, yo creo que como chica, y sobre todo así joven, tú no ves dibujos de Forges o del Roto y se te abre la conexión de decir yo haré eso. Claro. Porque eso no es para ti. Ya. Es un señor Claro, muy es algo mayor. diferente, como un Es el contexto. país, es serio, ¿no? Es como, Sí, 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 no. Entonces, pero ni remotamente se te ocurre que tú podrás hacer eso. Pero bueno, de repente ese moda, pues que ya es dentro del grupo Prisa, pues te contacta y tal. Y tenía yo que hacer una viñeta, no me acuerdo si semanal, quincenal o mensual, para la web. Entonces, todo bien. Lo bueno de la carrera que te han enseñado a escanear bien y puedes poner Importante. cosas digitales, aún dibujando en papel. Y entonces, para mí, aunque fuera la web, eso lo vamos a considerar papel, ¿vale? Porque es una revista. Sí, sí. Va bien, y aparte es una revista como de mujeres. Ahora se llama Feminista, pero en aquel momento era bolsos, pitauñas y... Entonces empecé a hacer viñetas un poco más como Maitena, digamos, ¿no? Como única referente prácticamente que yo he tenido, mujer, pues un poco de, pues el hecho de ser mujer, ¿no? Pero poniendo un punto de queja, o sea, un poco activismo. Y de ahí ese moda, las hermanas Pacheco conocían a Manuel Bartual y a todos los que se habían ido del Jueves. Y habían formado Orgullo y Satisfacción, que es una revista cuando el Jueves fue censurada por la portada del Felipe y Leticia follando para... No me acuerdo qué decían una barbaridad. Lo chungo era sobre todo lo que decían. Es que era. Algo de cuantos más hijos, más ayudas o algo así, ¿no? Del rollo. Y entonces, la historia fue que la dirección del Jueves, bueno, pues que acataron, y entonces algunos dijeron, no se acata, esto está mal. Entonces, no, ya no me gusta el Jueves, me voy. Entonces se fueron bastantes. Manuel Fondevila, Manuel Bartual, Bernardo Vergara, Pedro Vera, bueno, y las hermanas Pacheco. Porque, perdona, Manuel Bartual, Es dibujante de cómic, vale. en Y principio. para ¿alguien ubica a Manuel Bartual? Alguien ubica una dimensión suya son las ficciones sonoras, por ejemplo, Titania, Bloom, este estilo de series Y de se tal. hizo Él es guionista increíblemente famoso. por los tweets. Por el A mí hilo me de puso en Twitter. contexto ayer porque yo no tenía ni idea. Fue una y me locura dejó esto. loco. El hilo de Twitter de 2017 de un Trending verano. topic mundial y durante 15 Me días. pareció Hostia. increíble. O sea, Un español. yo estaba No obsesionado. tenía ni idea. Fue un hilo de Twitter donde él El otro decía Manuel. que se iba de vacaciones y entonces explicaba que que le estaban pasando cosas de vacaciones. Y todo a Entonces, base de una entrega por tweets. exacto. Y me acuerdo que cuando yo me enteré por la prensa del rollo Manuel Bartual, tal, y pensaba, y no sabía, nunca he entendido cómo funcionaba Twitter. Va al revés. Entonces me acuerdo de escribirle y decirle, Manuel, digo, ¿por qué has ido a Mallorca solo? ¿Qué pasa con Alex y Alba, su chica y su hijo? Digo, ¿por qué has ido solo? Y me dice, es una ficción. Espérate. Digo, vale. Digo, ay. Y me dice, las fotos las saca Alba. Y digo, ay, menos mal. Porque lo que le empieza a pasar en eso es que de repente él le pasa algo raro. Sube una foto y dice, chicos, Peña, hay algo que no entiendo porque ese tío se parece mogollón a mí. Y así va desarrollando y resulta que hay un clon suyo en el mismo lugar en Mallorca, él va a su habitación y no está el número, tal. Bueno, todo esto montó toda una ficción muy guionizada mucho tiempo antes para entretenerse esas vacaciones. Increíble. La gente loca, la gente preocupada, la gente pensando que era verdad. Yo no tenía Estuvo nada 2 días claro. sin escribir a propósito, la peña loca. Han matado a Manuel Bartual. Claro, al final, hostia, es inteligente para que todo el mundo hable de ti de golpe a saco. Él O ha sea, conseguido alojarse en ese hotel de forma vitalicia gratuito, Ostras. porque el Guau. hotel va todo Dios a ver Claro. esa habitación. gracias a él.
Y no sé qué más. Bueno, y aparte luego escribió un libro y tal, y se descubrió como un guionista increíble. Increíble. Ella había hecho alguna peli o así, pero bueno, él es dibujante de cómic también. Un Claro, hombre pero del Renacimiento. al no ser a lo mejor tan conocido por el público, claro, de repente sale este tweet que se hace viral y dices, ay, ¿qué le pasa a este chico? Claro, yo durante 2 semanas estaba como, Es broma. ¿Y si no es broma? Y claro, estaba como, de repente Durante pasa un esos 2 paquete. días que no dijo nada, tú estabas Claro. ahí Sobre diciendo, todo que madre de mía. repente empezó a escribir distinto. Sí, también. Y era el otro. Exactamente. El Es otro le verdad, había es cogido verdad, el es verdad, móvil. es verdad. Buah, muy bueno, muy bueno. Y escribía con faltas o así, que era un poco como, no sé si sois muy de Stephen King, pero tiene varios libros, o En posesión o El visitante, donde hay un ente que coge la forma de alguien y es normal, pero tiene una palabra que repite, por ejemplo. Entonces es Ujú. cuando tú como lector dices, ¡ay, es Ah. él! Pues esto. Te pillé. Sí, sí. Pues la cosa es que dibujando ahí y tal, pues Bartual me contactó y me dijo, oye, que para entrar también en Orgullo y Satisfacción, en esta revista digital que crearon los que se fueron del jueves. Duró un par de años. Y allí pues me pude explayar un poco más. Y yo misma allí ya empecé a darme cuenta de que hacía un tipo de viñeta en ese moda y hacía otra cuando me decían haz lo que quieras, ¿no? Como pensando, bueno, también es normal, ¿no? Hacer algo como dirigido a un público y tal, pero pensaba, ¿por qué precisamente lo de ese moda, al ser para mujeres, hablo de cosas tan concretas y tan así, Pero era el contenido, no tanto como representabas. O también que había. también, sí, siempre salían mujeres o así, pero no, porque por ejemplo en Orgullo y Satisfacción, las páginas que podía mandar 3, también salían mujeres, pero hablaban de otras cosas, ¿sabes? Y también tenía una sección fija que era el Diablo y la Choni, que era siempre el mismo dibujo y solo cambiaba, estaban sentados en un banco el Diablo y una Choni. Y lo que se decían cambiaba en cada, o sea, tipo, maneras de ahorrar, no dibujar, pero siempre una idea detrás. Ujú. Y entonces ya las cosas iban bastante guay, y entonces yo junté viñetas que me gustaban, entre ellas, por ejemplo, el de Me Pongo Guapa, porque ese es viejísimo, y hice un librillo autoeditado, hice 200 y en un día y dije, bueno, pues en Barna, tal día, lo presento en tal tienda o librería y los venderé este fin de semana. Bueno, y los venderé y estos 200 no habrá más, seguro. Y se vendieron ese fin de ¿Es semana. esto? No. No, no hay. Es Archivos Imperiales. Vale. De tranquis, como para empezar. Y claro, se vendió. Y entonces Bartual me dijo, tú, o sea, 200 libros, 48 horas, pues bueno, pues está muy bien. Entonces me dijo, ¿por qué no lo hacemos otra vez? Yo tengo una editorial que se llama Caramba, que es la que edita esto, que forma parte de Astiberri y hacemos los archivos, pero con más. Bueno, vale. Al final yo gané lo mismo, vendiendo 200 yo, que imprimiendo 3.500 que ya va por el primero, Archivos Estelares, que ya va por la edición no sé cuántos. Empieza a acercarse a lo que gané con aquellos 200, pero Hostia. la autoedición es otro mundo, pero hay que tener cuidado porque tiene que haber un filtro editor. Creo en los filtros editores. Y total, que allí pues ya empieza los libros. O sea, yo ya tenía prensa y entonces ya empiezan los libros. Y en cuanto a prensa, estoy ahí en ese moda y muere Forges. Me acuerdo que es el 22 de febrero porque es el día del cumple de mi madre y hace ya 8 años. Sí, parecía que hace poco, pero. Y me llaman del país y me dicen, se murió un jueves, pues el viernes me llaman y me dicen, hemos recolocado todo, tú eres, o sea, y entonces para el domingo, la del domingo, en el suplemento de ideas queda libre, vas tú, ¿quieres ir tú? Y yo, sí, claro, y me dijeron, bueno, pues manda ya algo hoy, porque es para este domingo. Claro, esto no para. Y yo como, ¿qué? Me acuerdo que empecé a correr por el pasillo, río. Así como, hasta que me quitará toda la energía del río. ¿Y ahora qué? ¿Qué mando? ¿Qué hago? Y luego me manda un WhatsApp y me dice, por cierto, puedes mandar algo que ya tengas. Bueno, Bueno. Y allí, esa primera vez y los 3 o 4 siguientes domingos, hice algo que era mandar dibujos serios. Dibujos de señor. De señor, de hombre. ¿No? Y salían señores, salían gente como que no tenía cara y tal. Muy de la escuela del roto realmente, porque yo creo que hay 2 escuelas en viñeta en España, y es tipo el roto o tipo Peridis, que es más como y Pedro Sánchez y no sé qué y tal, y un cocodrilo, y porque sí, porque el cocodrilo es la democracia, y así como, y todo con flechas señalando qué es cada cosa para que lo entiendas, ¿no? Y luego está el roto, que es como, si no lo entiendes, me la sopla, ¿sabes? O sea, yo
Andrés. Y para ti no fue como, o sea, que te propongan trabajar para el país, tiene que ser como wow, pero también tiene que ser a lo mejor el país. ¿Sabes qué pasa? No tienes tiempo de pensarlo, porque Ya, ya te tienes que claro. mandar algo, ¿sabes? Entonces es como, Es la ¿vas a oportunidad. llorar o vas a trabajar? Claro. O sea, no está bien decir esto a nadie, pero si te lo dices a ti misma, pues venga. Bueno, llorar, yo nunca he llorado. De contenta a lo mejor, pero Nunca has llorado. nunca. 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 Mira, Eh, mira Hachiko, ya verás. ¿Verdad? No, pero entonces ahí empecé pues los domingos en ideas y tal, y fue a la cuarta o quinta entrega que yo me di cuenta del rollo, mira lo que estás mandando a ese moda, ya definitivamente, Ujú. y lo que estás mandando al país. Y entonces lo que hice fue meterme un palo en la rueda que flipas, pero bueno, cosas que he hecho varias veces en mi carrera, que son en detrimento del confort, pero para avanzar artísticamente, porque es que si no, el confort Claro. es la muerte de la creación. Sí. Entonces dejé ese moda para obligarme a mí misma a que las cosas feministas las tuviera que poner en el periódico. ¿Y ya solo trabajabas de hacer viñetas? No, yo creo que todavía alternaba un poco. Vale. Sí, porque con lo que podía ganar en los domingos con ideas y ese moda, aparte de la sensación de decir, hostia, van a pensar que estoy hasta en la sopa, ¿sabes? O sea, un domingo coges el periódico, hoy si te da por mirar ese moda en la web y es que estoy en todas partes, o sea, no. Ellos no tienden a echar. O sea, Ujú. tienes que hacer una... No, tampoco, si haces una cagada tampoco. Te hacen ver que tú te tienes que ir, yo creo. Pero en Claro. ese caso no fue así, fui yo. Guiño, que, guiño. ¿eh? Guiño, guiño, ya Sí, sabes que estás fuera. Sí. Supongo, quiero decir, no, en mi caso fue más yo de decir no. Y entonces empecé a poner más viñetas feministas en las páginas grises, que digamos, ¿no? En el periódico. Ujú. ¿Y notaste algo? En plan, cambió algo. No. No Lo- pasa nada, el mundo no explota, no se rompe Claro. nada, no pasa nada. Y entonces de repente dije, ostras, pues venga, más de esto. Y también yo he seguido por ahí, es decir, considerar el contenido feminista como un público general, teniendo en cuenta que el lector del país es el 80% hombres y mayores, Ujú. sobre todo que eso es Que no complicado. tienen redes sociales tampoco, que es como un público más de lo que estaban acostumbrados antes, básicamente. Y ¿no? sobre todo que Un son... choque. Y tú la viñeta de esto es del rollo, yo soy siempre, siempre he sido y siempre seré progresista, ¿sabes? Del rollo de esa manera, pero un progresismo estático. Del rollo, soy el progresista del 78, ¿sabes? Pero de ahí no me muevas. Y que nada, y todo lo nuevo es como es una mierda, pero yo soy progresista. Y este es el lector muchas veces de prensa de izquierdas en este país, ¿sabes? Que es como un fan de la transición, alguien que cree que si no viviste aquello no tienes nada que decir. Bueno, pues un señor mayor. Es que da igual si es de derechas o de izquierdas. Muchas veces es alguien pues, que también entiendo que no quiera que tiemblen sus cimientos, Yep. ¿no? Pero es que a lo mejor tus cimientos son una mierda, ¿sabes? O sea, a lo mejor mis cimientos son guays, puedes mirarlos. O puede que no tengas que tener 4 pilones, puede que tengas 80 pilones que sostengan tus creencias. Ujú. Fluye, Antonio. Y entonces, pues vas viendo que hay gente que fluye, hay señores que fluyen y hay gente que le cuesta más. Gente que le cuesta más, pero... Y sobre todo, tú llegaste porque se fue el favorito. Que eso es una mierda. Claro, eso es un tema porque no sé si las viñetas que hacías en el país en su momento se compartían por redes o simplemente estaban en papel. Porque a mí lo que me... a día de hoy En sí. la web del país seguro que sí, yo creo. ¿Y allí se puede comentar? Ah, sí, pero tienes Y- que ser suscriptor. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor Y igual... hay mucha gente que era suscriptora. Está bien, yo me hice suscriptora, no dan suscripción a nadie. ¿Ni que trabajes allí? Nadie, Ostras. Hostia. nadie. Pollo agarrado ahí. No sé. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que es tan puntual que a lo mejor escribe una columna al año. Mm. Es que si empezaran a darle a todo el mundo sería muchísima gente. ¿eh? No, ya. Eso sí. Yo me acuerdo que me hice suscriptora para ver los comentarios. Qué unido. Es tan distinto Sí. de lo que hay en redes, porque en redes han llegado un poco ahí porque han querido y tal. La gente que comenta allí en el país es su casa, es su periódico, Claro. ¿sabes? Entonces es como, que vayan pasando cosas y voy a decir lo que pienso y yo soy el que más sé de esto, porque yo los he visto pasar a todos. Claro. Entonces, bueno, y yo creo que tuve más problema, no tanto por ser mujer, sino por ser joven en su día, ¿eh? Creo que les molestaba más eso. Porque, ¿Cómo ¿qué fue vas a el- ver? Y es verdad, sé menos cosas, pero déjame. Claro. ¿Cómo fue como la transición? O sea, ¿cómo crees que reaccionó la gente una vez ya estabas establecida en el país y hubo como ese cambio de Forges a ti? Sobre todo en la gente esta que ya consumía el país previamente.
Yo creo que esperaban que fuera temporal. Vale. Que no sé, o que Forge resucitara, Hasta le quedan 4 días. o Y... que cayera un meteorito, algo así como muy drástico, porque tampoco creo que tuvieran una idea de una tercera opción. Claro. Salir del binarismo es muy difícil para Mm. mucha gente. Entonces era como, no. Y no sé, se tuvieron que acostumbrar y con el tiempo algunos han cambiado de idea, ¿eh? Y me quieren, o sea, me Bien, ¿no? Por eso. defienden a capa y espada y lo noto mucho en firmas de libros o así, sobre todo en la Feria del Libro de Madrid, porque allí se lee más El País, Ujú. que venían pues chicas más jóvenes a que firmara un libro y a lo mejor venían con su padre o así, o venían señores y me decían, es para mi hija, para mi sobrina, para tal, y Ya, ahora vienen claro. señores y te dicen, no, no es para mí, ¿sabes? Es como quieren ellos... No me parece que tenga que celebrar más que le guste a 4 hombres que a 2000 chicas de puta madre, pero implica un cambio que yo creo que sí que es celebrable. Hmm. Que se permitan, y además es que es muy fuerte, porque es que se permitan consumir dibujos donde aparecen mujeres y que ha hecho una mujer, pero que el tema que se trata no es necesariamente algo que desconozcan. Es decir, la migración, Ya. las Olimpiadas, cosas así que no tú. Pero como estás acostumbrado a algo, sí que yo creo que dentro de tu ser es como, no me lo, es lo que decías, ¿no? Que están ahí progresistas, pero estáticos, que dicen, no me lo cambies, ¿para qué me lo cambias? Y ya estaba bien como estaba, en plan, Es- ¿por qué es- no Claro. sigues dibujando hombres? Ya está Es bien. normal. Yo creo que podríamos hacer un diagrama de estos que se unen cosas en común Mm. y tenemos lectores del país y autistas, ¿no? Y en medio es no me cambies lo que yo conozco. Los lectores del país o de cualquier periódico, ¿no? Pero sí que es verdad que es como un triunfo de la prensa, es un medio que apareció con la transición, es algo muy suyo, ¿no? Y no sé, les importa mucho y les Claro. da cosa pues que las cosas cambien. Y mira que cambian, ¿eh? Porque están cambiando ahora que flipas. Pero Y mejor. no tanto, porque justo han cambiado la jefa y Pepa Bueno me gustaba mucho. Ah, A mí y a todas. Pero bueno, tiene que pasar. ¿cómo se nos está yendo de madre el tiempo? ¡Que flipas! Pero muchísimo. Vamos a seguir haciendo el jueguecito este de las viñetas, pero vamos Venga. a seguir hablando un poquito de lo mismo, ¿verdad? Este 100% lo vas a saber, pero es que me parece brutal. Es muy chulo. Sí, entonces... ¿Te has fijado que lleva el sobaco sin depilar? Correcto. No sé si dice, ¿te has fijado en qué o te has fijado que lleva el sobaco sin depilar? Al principio no había el coche. Ella está como sobre una bici, Ah, vale. haciendo hula hoop en la pierna y pelotillas. Y lo hice y dije, no. Porque si era así, que ella hacía algo como circense increíble, pero las hay que hacen esto, ¿no? Que van de pie en una bici y tal, y alguien decía, lleva el sobaco sin depilar, era solo, con perdón, una viñeta quejica. Sí. Era una viñeta de se meten con nosotras por llevar el sobaco peludo. Pero si le añadíamos un coche encima de la cabeza a ella, era del rollo, da igual lo que hagamos, que se quejarán. Ya no tenía que ver con un sobaco peludo, tenía que ver con... Y sobre todo entraba la dimensión humorística. A veces haces una viñeta y dices, bueno, está bien, tenemos un mensaje, ahí la queja, pero con esto no tiene ni puta gracia. Ya. El roto, muchas veces, el roto es, no te ríes, es como, wow, hay un mensaje que transmitir. Y yo creo que ahí está un poco el equilibrio de decir... y sobre todo yo creo que es muy importante y seguir haciéndolo y no pensar nunca, ya está, ya lo sé hacer. ¿Sabes? O sea, pensar, seguro que hay algo que tengo que cambiar, seguro que fallo, la reviso, la remiro. Por eso me sé lo que dicen. Ya. Porque he pensado Claro. tanto el texto para que haya lo mínimo y no se desvíe para ningún lado y tú no pienses lo que Ujú. yo no quiero que pienses, que a veces pasa, ¿eh? A veces lo piensas muy bien y simplificas el texto tanto que lo pueden llegar a tomar los del otro lado Ya. y que también les funcione. Sí. Entonces has hecho un chiste fantástico. Esos son los mejores realmente, ¿no? Que es como Sí, llegas pero a pick up de repente ves que el obispo de Zaragoza comparte una viñeta tuya Y dice, porque cree "Hostia". que es en defensa de o en prohibición del aborto. Y es del rollo... Dale una vuelta. ¿Cómo te lo digo? El obispo de Zaragoza compartió una, no era sobre el aborto, era sobre... creo que era esta, la de Guapa. ¿Mm? Sí. Como por fomento de la lectura o algo así. Mírale, O sea, como, mira el sí, obispo. ¿de Ole. qué libro? Ah. Pero... Muy obispado no era. Pero yo pensaba, wow, o sea, no tiene, no sabe quién lo ha hecho. Obviamente no me citaba, pero era como, ¿qué? Sorprendente, cuanto Sí. menos. Eso pasa, internet. Por ejemplo, un día
O sea, claro, la rutina de los ilustradores y ilustradoras sí que es... Cada uno tiene su mundillo, pero en alguien que hace una viñeta cada 2 días, ¿no? Un día sí, un día no. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? Depende. ¿Ayer o antes de ayer? ¿Qué quieres? Hasta ahí llego. Ahora estoy empezando ya a encontrar una cierta rutina. Sí, sé que a veces me repito, pero yo creo que es importante mm, dejé de beber alcohol hace 1 año y medio y es importante porque creo que cuando nos dedicamos a oficios que no tienen normas horarias ni nada y encima ya te funciona, o sea, realmente puedes hacer lo que te dé la gana, Mm. se te puede desmadrar todo muchísimo, ¿no? Y si además tienes una cierta responsabilidad innata que hace que puedas dejar todo hasta el último momento, o sea, una mezcla de talento y responsabilidad, entonces siempre vas dejando todo al último momento y el resto del tiempo es ocio extremo. Entonces, no creo que el alcohol ayudara. Entonces, al dejarlo, he conseguido realmente las viñetas, la calidad y todo esto. Algunas amigas dicen que ha mejorado, yo no lo creo. O sea, eso siempre ha estado allí. Pero la prueba de que mucha gente que se defiende diciendo, pues que yo necesito fumarme un porro, no sé qué, para que me salga, mentira. Búscate otra excusa, pero no es eso. Si Ya. sabes hacerlo, sabes hacerlo. Eso lo dijo Stephen King, yo no lo he dicho. Lo ha dicho Daddy Stephen. Entonces, yo creo que he conseguido, por fin ahora, podría decir que ya tengo más o menos una rutina pensada que me permite además adelantar trabajo. ¿Vale? Porque a mí, ¿qué me pasa? Tengo que estar dibujando frecuentemente porque si no, me instalo en el no dibujo, Mm. Claro. vacaciones y no tener que preocuparme de la viñeta y cuando tengo que volver a retomar, Es más es un complicado. palo. Sí. Entonces eso es la putada de, por ejemplo, de dejar mandadas. A todo esto yo pasé del domingo en ideas a estar en opinión, que es donde estoy ahora desde hace 4 años, que estoy día sí, día no. Como alterno está Ricky, Ujú. mi antiguo profesor, al que metí yo en el periódico, que esa siempre es como mi Oh. gran victoria, darle De trabajo nada, a un Ricky. Qué bonito, antiguo ¿no? profesor de También. universidad. Ya ves. Entonces, es una cierta gimnasia y una cierta rutina. Sí que ahora lo que intento es, por ejemplo, no tener que trabajar los fines de semana. Pero, porque hay más planes y más cosillas. Pero tengo ideas que se me ocurren de la nada o que veo algo y tal, entonces me lo apunto en el móvil, algo como muy general. El otro día me apunté, por ejemplo, una frase, a todos se acostumbra una. Sí, Ujú. ahí puede haber algo. Puede haber algo, por ejemplo, como lo del coche, es decir, a todos se acostumbra una y que la persona que lo diga esté en una situación muy incómoda. Ya. ¿No? Pero bueno, a todos se acostumbra una. Perfectamente nos imaginamos el tipo de mujer que diría esto, ¿no? Que le han dado de por todos lados, pero dice, bueno. Otras veces es porque me imagino algo y digo, un cocodrilo, quiero dibujar un cocodrilo. Ujú. Ya veremos qué hace y por qué está ahí el cocodrilo, pero quiero dibujar un cocodrilo. Y otras veces no tengo nada. Y entonces, como yo voy a nadar al mediodía, pues normalmente lo que hago es que mientras nado pienso, porque no tienes nada más que hacer, un poco aburrido si no. Tú te escuchas Y, música, ¿no? También mientras nada, que hay como algo para escuchar música mientras... chico, le cuesta mucho a la gente estar con sus pensamientos, ¿eh? Es Dímelo a verdad, mí. ¿eh? Siempre tienes que tener Madre algo mía. más extra. Como algo extra para La qué. radio, la música, Para el no tal, sentirte el solo o no podcast. pensar contigo. Es Sí, que que no. estate callado un rato y escúchate, yo qué sé. O Precisamente escucha el entorno. Quiero decir, exacto, o incluso no, el silencio. no hagas nada. Y lo bonito también del agua es el silencio. O sea, como un No, lo que poco pasa es que el. nadar hace muchísimo ruido, es como... Sí, pero Claro. aún así como esa, no sé, como esa intimidad también debajo del agua, ¿no? A mí me Claro, parece no, precioso. bucear ya es la hostia. Pero no, yo estoy ahí pensando y así, también contando, porque, bueno, tienes que saber, no sé. ¿Por cuánto llevas? A lo mejor te da igual, pero yo me gusta contar, me Ujú. relaja. Y entonces ahí a lo mejor le termino de dar forma y cuando llego a casa pues la dibujo antes de comer. Y comer es el premio. Tengo que buscarme como pequeños métodos para animarme a Claro. hacer las cosas. Yo creo que... Y de repente hay días que tengo 3 ideas de la nada, hay semanas que no tengo nada y que no he pensado nada en la piscina y me siento y son las 6 de la tarde, son las 7 de la tarde. Hay como un límite límite loco, Ujú. loco sería las 12 de la noche. Ostras. Se podría. Es un buen límite loco. Muy sí. loco. Sí, sí. Ha buenísimo. habido días de hace más de 2 años del límite loco o de olvidar completamente que me tocaba enviar Claro. viñeta. Pero si no, pues yo me obligo a que sea antes de las 6. Si pasa de las 6 ya te mandan algún WhatsApp del rollo, ¿todo bien? Ey. ¿Te acuerdas? ¿Estás viva? Eh. Vale, queríamos también enseñarte esta viñeta a ver si... El texto es breve, pero bueno, a ver si te acuerdas.
algo como para mí tampoco es fácil, ¿sabes? Joder, sí que se la sabe. Vale. Es un papel encima de la mesa y pone la declaración y debajo de la renta. Y ella se asusta porque la hoja ha dicho algo. ¿Qué dice? Sí, la declaración, el papel como tal está hablando y dice, para mí que tampoco es fácil, ¿sabes? Entonces, Sí, me acuerdo. la Además, señora- me Increíble, acuerdo, ¿eh? he pensado primero las frases como las pensé en su día y Ostras. cómo las cambié. Hostia. Porque, por ejemplo, en este caso, me acuerdo de hacer como que quedara claro que era una declaración. Entonces, el rollo como 2 puntos y tal, no sé qué, y era como no hace falta. O sea, que si se entiende el chiste de que es una declaración y luego es la renta, Claro. no sé, una chorrada así. Y este es de Orgullo y Satisfacción, creo, Ah, mira. de aquella época. Entonces queremos entrar un poco en el tema del dinero. Eso es. Porque Adelante. nos parece que se habla poco, normalmente Sí. porque, sobre todo en el tema del arte. Claro, en tu caso, a lo mejor sí que tuviste como esta suerte, ¿no? De que ya te recomiendan en un sitio y empiezas a trabajar, pero ¿cómo se le puede poner precio a lo que tú haces, por ejemplo? Súper difícil. Yo sigo sin saberlo muy bien, ¿eh? O sea, y además es que hay tantas opiniones como culos. O sea, que tú pongas el precio que pongas, alguien te va a decir es poco, es Eso mucho. siempre. Ujú. O sea, depende Siempre. de la realidad de cada uno. Por ejemplo, sobre todo en el caso de los originales, cuando vendo dibujos originales, un profesional te dirá, eso es baratísimo, pero no lo compra. Y el común de la gente te dirá, 500 euros por esa mierda de dibujo, ¿sabes? Claro. Es como, entonces, claro, de repente empiezas a pensar. Lo bueno es que a mí me influye muy poco lo que opinen los demás. O sea, es como, mira, pues no sé. Y tampoco me cuesta nada decir, pues 200, pues lo subo, lo bajo. Da igual. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy estable económicamente y me Claro. puedo permitir variar esto. Al principio sí que, sobre todo cuando quieres dedicarte a lo tuyo, yo sobre todo un consejo por si quieres dar el salto y decir, a ver, yo contemplo la vida un poco como que hay que trabajar, por desgracia sigo teniendo esa manera de pensar, Ujú. algún día cambiará todo esto, pero hay que trabajar y porque las cosas cuestan dinero, ¿no? Entonces, si no encuentras de lo tuyo, trabaja de otra cosa, ¿vale? Hay mucha gente que si no encuentra de lo suyo, está enfadado con el mundo y no tal y no sé qué. Yo no, casi me han caído los anillos, digamos. He trabajado de tantas cosas, o sea, de camarera muchísimo, de azafata, de eventos, de call centers mucho, guía turística, o sea, de todo. Los idiomas ayudaban, Ujú. pero en camarera no, camarera es camarera. Mm. He hecho tanto de menos esas épocas. ¿Sí? Tanto de menos hacer algo manual y que te manden y olvidarte de todo. Ya. Ya, eso sí que es verdad que. Y irte a la cama cansada físicamente y no mentalmente, pero bueno. Porque, Y estar ilusionada del rollo que será de mí. Y ahora es como, bueno, Ya. también puedo seguir pensando eso, pero Mm. yo creo que... Pero como alguien que empiece, o sea, que haga. Claro, es muy complicado porque depende de la persona, depende de lo que haga, cómo lo haga, la técnica. Pero como yo hago un dibujo, digo, ¡guau! ¡Qué chulo! Voy a venderlo. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo digo 20, 30, 100, Claro, 200? claro, o sea, tienes que pensar, yo necesito una cierta cantidad de dinero Ujú. primero. O sea, ¿qué parte necesito yo? Lo que os decía de los trabajos venía porque cuando yo decidí dejar esos trabajos y hacer únicamente dibujos, ya tenía asegurados ese moda, orgullo y satisfacción. Quizás acabamos un libro. O sea, la cosa parecía, gustaba ya en Facebook, o sea, esto se encaminaba. Ujú. Y en el trabajo que estaba, pedí una excedencia de un Ujú. año, por si las cosas no iban bien. Quiero Ujú. decir, no fue un salto al vacío sin paracaídas Claro. del rollo que el mundo me quiera y si no, ya viviré de la bohemia y en los barrios bajos y bajo el puente y estas cosas. Sí. No, amigo, yo ahí no te voy a ayudar si decides hacer eso. Sobre todo porque luego vas a estar exigiendo, pues eso, Claro. un cierto éxito que no. Entonces, mejor asegúrate y si las cosas no salen como tú quieres, pues puedes volver y no tiene nada de malo Probar. volver a intentar otra vez y así. Entonces yo recomiendo que haya por lo menos un colchón, una garantía o algo que te permita probar con relajo. Porque la angustia económica no es amiga de la creación. O sea, vamos a destrozar ya el mito del artista atormentado, porque esos artistas atormentados que nos vienen a la cabeza probablemente tenían una corte satelital de mujeres que les estaban solucionando la vida, mientras ellos sufrían porque tal, no Estoy tengo tan mal. dinero, no tengo dinero, sí, pero el tupper de la madre el domingo, Toulouse-Lautrec te lo hacía. Aparte Toulouse-Lautrec encima, que sí, adicto a bebidas, tal, no sé qué, una pierna más corta, familia aristocrática. ¿Sabes? O sea, repasemos.
Entonces, si no tienes la familia aristocrática, pues tú te creas ahí tu fondo o tu manera de salvarte. Y que es verdad que estar angustiado por cosas no permite, no ayuda a crear. Entonces, lo que tú decías, ¿qué pasa? No solo con vender un original, sino proyectos, de repente, ¿no? Las cosas te van bien en redes, vamos a aplicarlo a la realidad de hoy en día, y entonces una marca dice, oye, quiero colaborar. Quiero que hagas un dibujo de los tuyos, de lo tuyo, no sé qué, hablando de lo mío, o hablando de un cierto tema que yo también voy a hablar. Bueno, hay muchas maneras de colaborar, ¿no? Y entonces ahí yo creo que sí que tendría que poder haber un documento oficial o pseudo oficial que la gente pudiera usar para que por lo menos los empleadores no nos Aprovechen. toreen. Claro. Porque el precio sí que puede variar mucho. De repente, yo en mi caso lo que hago es, cuando te dicen, bueno, ¿cuál es tu fee, ¿no? ¿Cuánto Sí, sí, cobras tarifa. por esto? Yo les digo, no, ¿cuánto tienes? Vamos a cortar la tontería, ¿vale? No vamos a intercambiar 80 mails. Ya. Dime cuánto tienes y veré en base a ello. ¿Qué pasa? Muchas veces no te lo quieren decir porque no saben cuánto tienen, porque luego lo tienen que pedir. Y es como, no, tú pide y no, porque voy a tener que esperar a que pelees por ese dinero. No. Ya. Entonces, ¿cuánto tienes? Y a lo mejor yo consideraré que en base a lo que eres, el dinero que has puesto es justo, ¿sabes? O sea, si de repente un casal de infants te dice que tienen 300, pues dices, pues igual me vale la pena, porque además es un dibujo que me apetece hacer o lo que sea y tal, y dices, venga, pues sí. A veces pasan cosas muy raras. Sobre todo los lugares más pequeños son los que ponen más pasta. Ya. Porque como Sí. tienen miedo de poner poco, ponen una barbaridad. Y yo misma les he llegado a decir, no, con la mitad está bien. O sea, de verdad no pasa. Pero, y lo contrario, ¿no? Los Sí, sí, grandes sí. dicen, voy a recortar de todas partes. Bueno, los y... grandes siempre, ¿eh? Los grandes siempre Sí. es como... Sí. También ¿Qué piensa que dices? muchas veces cuando te mandan un correo y te dicen cuánto pides por esto, es porque han hecho como dice mi agente, un beauty contest, un casting, ¿no? Han mandado ese mail a mucha gente y el que pida menos, o sea, el que pida menos, pues es el que se le da el trabajo. Claro. Y en ese caso yo me salgo, porque o quieres lo mío o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que quieren son tus seguidores, no lo que tú haces. O sea, ellos ven tu cantidad de seguidores y dicen, es que como si hicieras puntos que hablan. Quieren que su marca aparezca ahí. Y ahí es donde entra la perversión y el asco Totalmente. y la tristeza y todo. Sí. Pero la gente, como hemos dicho, tiene que pagar cosas. Entonces entiendo que muchos digan, bueno, pues mira, estoy haciendo esto, este perfil a la gente le está encantando, estoy podrido ya de hacer siempre lo mismo, pero tiene muchos seguidores. Pero ¿qué pasa? Al tener muchos seguidores, las marcas me ofrecen más pasta por colaborar y así puedo pagarme cosas. ¿Estamos hackeando el sistema o estamos perpetrándolo haciendo esto? ¿Sabes? O sea, es como, si paramos todos a la vez, una frase que a mí me encanta, si todas nos sentáramos, todas nos podríamos sentar, hablando de baños públicos. Una chica dijo esto un día, no logro encontrar el vídeo, pero me encantó, que era, nosotras sobre todo, si todas nos sentáramos, todas nos podríamos sentar, porque las nalgas no sueltan nada, ¿sabes? Entonces estaría siempre limpio. Pero basta con que una me dé pie para que ya se joda toda. Bueno, pues con el aceptar trabajos y todo esto sería un poco lo mismo. Ya. Yo creo que es una mezcla de quién es que te está pidiendo y que maneja, qué va a ganar con ello, porque de repente a lo mejor También. muchas veces te dicen, bueno, pero es que así te conviene por visibilidad. A mí a estas alturas yo estoy dándole visibilidad a todo el mundo. O sea, es raro que alguien me la dé a mí y aparte yo no la quiero. Ya. No me apetece, No no quiero más necesitas visibilidad, tampoco. no quiero, de verdad. Ya. Yo quiero estar en mi casa. Esto que se quede. Exacto. Ya ni siquiera aspiro a más, es como esto que se mantenga, que pueda hacer mis viñetas y tal. Pero, no sé, lo que sirve mucho, es importante, es que entre profesionales nos comuniquemos. Entonces, si tiene alguien una duda, que le escriba a otro y le diga, oye, ¿tú qué pedirías o Ya. qué has pedido? ¿Has hablado con ellos alguna vez? Muchas veces te dirá, hostia, a mí también me ha mandado ese mail. Pues eso pasa. Esto nosotras, algunas dibujantes juntas, teníamos un grupo que era presupuestos decentes, que cuando nos pasaba eso, que a ti también, a ti también, a ti también, a todas nos dábamos todas el mismo presupuesto. Vale. Pues ahora vas a tener que elegir de verdad. Ponéis un poco en común realmente lo que creéis que era oportuno para Sí, todos. sí, ¿no? sobre Realmente. todo hacer que el otro no contrate. Pero claro, de repente veías que se lo habían dado a alguien que no conocías. O sea, que también lo habían mandado a otra persona Ya. que probablemente ha pedido 2 perras porque Ya. quiere que sus dibujos salgan en... Y entiendo, porque a lo mejor está empezando, es difícil. Ya. Y tampoco sabe cuánto se pide. Y a lo mejor dice, pues a lo Claro. mejor con esto poquito ya me va bien. Pero Yo creo que tienes que pedir sobre todo qué tanto te va a quitar.
¿sabes? De energía, de tiempo no tanto, pero quizá de energía. A veces te piden una sola cosa, pero te pones tan Te nervioso y consume. estás tantos días pensando en ello que aquello te ha jodido ese fin de Totalmente. semana, el Sí. cumpleaños de tu novia, no sé qué. O sea, ese tiempo lo perdiste porque estabas muy agobiado con esta idea. Pues hostia, este dibujo tiene que valer mucho. ¿A ti qué te Mm. pasa? Como que a lo mejor, tu trabajo es pensar un poco, ¿no? Mm. Un poco, Sí, sí, ¿no? sí, Pensar. todo. ¿No te consume a veces como de estar pensando todo el rato? De decir, Sí. madre mía, Sí, Porque has tienes visto, que, tienes que me forzarlo bloqueo, también. me quedo como tantas cosas en la cabeza. congelada, Claro. porque voy muy lejos de así. Sí, cansa. Cansa y sobre todo hay veces que es del rollo, ¿te puedes callar? ¿Te puedes callar de una vez? O no puedes parar. O sea, no hay fin de semana. Ya. Ya, Fin de eso semana sí. externo, pero interno, aquello, el radar está encendidísimo, porque además, teniendo que hacer tantas, cualquier cosa te vale. Ujú. O sea, te puedes agarrar a cualquier cosa. Luego ya, entonces, en la cabeza tienes las ideas que acabas de coger ahora. A lo mejor viniendo he visto algo. La que ya está un poco macerada, ya está tomando forma. La que dibujaré esa tarde. O sea, todo como refritos y así como en capas en la cabeza Claro. de trabajo. Muchos inputs. Entonces, no. Y de repente, una cosa que funciona, a mí me funciona, pues, para apagar del todo, leer. Ujú. Porque de repente tu atención está focalizada en una narrativa distinta y todo lo que hay en la cabeza se va a los lados y solo puedes prestar atención a lo que estás leyendo. Nos va perfecto esto. ¿Verdad? O sea, dentro de lo que haces, em, aparte de la parte esta de evadirte y tal, ¿cómo ha ayudado la lectura en tu trabajo? Mm, si eres viñetista, eres narrador. Mm. En lo gráfico y en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, en una viñeta esta como la de ¿te has fijado que lleva el sobaco sin depilar? Es una narración. Tú has conseguido concentrarla en una sola frase y en un solo instante, pero entiendes que hay dos espectadores que han venido a ver algo, entiendes que esas dos personas que hablan, ella no le conoce muy bien a él, porque si no, porque, o sea, menuda mierda acaba de decir este tío. Quiero decir, todo esto tú lo puedes pensar, pero lo captas de una forma que el espectador lo que tiene que hacer es dejarse llevar y no preguntarse qué ha pasado antes ni después, sino Mm. esta es la... Entonces Ujú. tú haces todo este trabajo de montas toda una historia, lo achatas o lo cortas, dices esto, coges la frase o lo que quieres transmitir y lo acortas hasta que sea... Yo lo de acortar las frases sobre todo es porque a la gente por lo general no le apetece leer bloques grandes de letra Hmm. si está viendo una viñeta. Bueno, y con todo realmente. O sea, últimamente es En como general, sí, a la gente le gusta mucho leer. lo más breve posible y lo más Sí. comprimido posible todo. Sí. Hay veces que no se puede, ¿eh? Que es que mira que la gracia está Ya. quizá en el exceso de lo que está diciendo la Sí. otra persona. Y ahí está el propio chiste. Pero otras veces no es. No es el chiste, pero hay que decir. La frase es larga, no hay manera de recortarla. Y yo creo que. No sé, las viñetas. Ay, ahora me estaba acordando que tengo una viñeta que me acuerdo muy bien cuál era. Así que siempre la ponía de ejemplo de cómo se me había ocurrido. Es chunga, ¿eh? Estaba cruzando una calle en Barcelona, una especie de pasaje que hay en la Rambla que tiene una tienda de deportes. Y entonces el maniquí estaba cerrada. El maniquí se sostenía como por un palo, por el culo o por la espalda, lo que sea, pero los pies no tocaban al suelo. Y entonces tenía el calcetín a medio chuchurrío, ¿no? Y el zapato medio mal puesto y el cordón desatado. Y yo pensaba, ay, qué loco, claro, no puede... No, se lo Claro. ha puesto mal, se lo tiene que poner alguien. Y de repente pensé, espera, unos pies que cuelgan, alguien colgado. Alguien colgado, cordones desatados y tal, Y entonces en la viñeta se ve, no se llega a ver el colgado, sino que se le ve desde aquí, bueno, pues unas piernas y tal. Y está el padre atándole los cordones del zapato y diciendo, hay que ver, hijo, ni un nudo sabes hacer bien. Que era como, pues eso, como una idea llega a la otra. O sea, no sé si la pregunta iba por ahí, pero me acabo de acordar de esto. Que es que en algunas es muy espontáneo, es Sí, como, sí, ¡puf! sí, Claro, sí, claro, sí. claro. Es Pero en como que te otras sale. consigues quedarte el rollo, vale, me acordé por esto. Sí. También del tema de... Ay, bueno, los libros, Hacemos, coño. Sí, claro, sí, sí, por ya- saber si ya pasará. No, ¿O qué? también, o sea, el tema del jóvenes, ¿no? Un poco hablar, ya que estamos en la Claro. biblioteca y tal. Bueno, al final, lo que hemos comentado. Jóvenes, me ha antes, quedado como muy los jóvenes, ¿sabes? Los muchachos. Hablemos Claro. de los jóvenes. Esto es un poco también, pues lo que decíamos antes, el motivo por el cual también empezamos este proyecto, que es el
darle un poco de información a los jóvenes sobre... Ya ves que he dejado que flipas el micro, lo siento. Bueno, un poco de información de ciertos tipos de arte y cómo pues, personas como tú, por ejemplo, han llegado a vivir de eso, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona que esté viendo esto, que le pueda interesar el tema de las viñetas, la ilustración o el viñetismo, como sea, para seguir allí así y poder vivir bien de esto? Yo creo que entender lo artístico como que es mutable toda tu vida, Ujú. ¿sabes? No lo has logrado nunca. Vale. Lograrlo es hacerlo y cambiar y adaptarte. O sea, por ejemplo, en el caso, aplica en la viñeta, no aplica tanto en los cuadros, sí, pero bueno, es una frase que dijo Picasso, pero dijo cosas guays. Dijo que, por ejemplo, un cuadro nunca se termina, un cuadro se abandona. Ujú. Pero en el sentido de que siempre podrías ir cambiando cosas. Pues yo creo que en tu creación, aunque sea la viñeta, y tú creas que has encontrado un estilo, no te cierres, no seas tan rígido, o sea, tal. A mí me está pasando ahora, por ejemplo, que siento que ya está, el pentel. Y que cuando lo he dicho un par de veces, ya como ir avisando en redes del rollo, a lo mejor esto cambia. El pentel es blando, lo que yo uso es un pentel, es decir, es la marca. Un Ujú. pincel en cuyo mango está la tinta. Entonces, pues como tinta china, ¿no? Un pincel blando. ¿Qué Ujú. pasa? Que eso tienes que mover la mano de una cierta manera, porque es un pincel, si no se vuelve loco, y tienes que ir relativamente despacio, apretar más o menos según quieres grosor y todo esto. Cuando yo cojo una pluma estilográfica o un Bic y es rígido y puedo hacer así, fu, 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 fu. O Sí. sea, esa velocidad, me encanta cómo quedan los dibujos. O sea, siento que me representan más ahora mismo de lo que me representa el pentel. Vale. Pero es muy arriesgado porque la gente quiere aquello. La gente, y no me refiero solo al público, que es a quien me debo, sino los que te pagan. Claro. Entonces, sé que en el periódico no habría problema. O sea, cuando estás en opinión ya es del rollo, Sí. chica, ¿qué te vamos a decir nosotros lo que tienes que hacer? Pero bueno, podría ser un poco más gradual, no lo sé. Yo creo que sí, que sobre todo el estilo, es como relájate con el tema del estilo. Sé que no sirve Claro. de nada que lo diga yo, es como decir, cuando crezcas lo entenderás, es absurdo decir esto, Sí. pero es verdad que es la gran preocupación, por lo Y general. que no es un objetivo, o sea, no es como ya que estoy aquí, ya está, lo que dices tú. O sea, Exacto. después que puede evolucionar. Revísate. Y que hay Sigue gente que tarda revisándote. muchísimo en llegar a conseguir como un estilo propio y otros que lo consiguen un poco más pronto y ya a lo mejor se relajan ahí. Claro. Entonces, No, y entonces se vuelven muy estáticos y la cosa no evoluciona, a lo mejor se forran, pero están. O sea, a nivel artístico no creo que sientan una gran felicidad, ¿sabes? Ya. O sea, son empleados del arte. Son Mm. como, están produciendo algo que la gente quiere y eso Ya. precisamente no va por ahí la cosa. O sea, lo que estudiamos en historia del arte es todo lo que fue rompedor y lo que no se entendió en su momento, pero que pues esa gente se lo hacía encima, lo que decíamos, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que revisar, y es muy difícil porque a veces que dices, esto me gusta, y pensar de verdad, ¿me gusta o es que es lo que se lleva ahora? Ujú. Pasa lo mismo con la ropa y con todo, ¿no? Pero saber ver, y entonces es complicado. Entonces yo creo que es una mezcla de algo que se te dé bien, Mm. es importante que se te dé bien, ¿vale? Porque no todo el mundo puede hacerlo todo, yo creo. O sea, no creo en los dones, pero sí que creo pues que bueno, hay gente que sí, que no. Y en cuanto al si es viñeta, pues también, por ejemplo, los temas que toques. A lo mejor hay algo de lo que podrías hablar que nadie está hablando y que podría estar muy bien. Ujú. No te vayas a algo súper concreto, Mm. ¿sabes? Pero mira, hay humor de enfermeros y funciona muy bien, ¿no? Sí. Hay, pues, por ejemplo, dentro de los oficios, dentro de, iba a decir las orientaciones sexuales, eso ya se ha hecho muchísimo, pero bueno, que se tiene que seguir haciendo, pero hay mil cosas de las que se puede hablar. Yo- Si hablas de lo mismo que ya se hace, otro. Ya, otro Claro. más. Se puede aprovechar también lo que decías al principio, que hay tanta gente que usa redes, que hay muchísimos perfiles diferentes. Entonces, antes a lo mejor sí que tenías que hacer algo más genérico para atacar a muchas personas a la vez, porque no había tantísima gente. Ahora sí que atacar a un nicho más pequeñito, a lo mejor un nicho pequeñito te pone en plan, con muchísimos seguidores y ya Claro. te funciona esto y puedes Exacto. seguir adelante y vivir de esto y no acabar viviendo Bajo el bajo un puente. puente. Ahora ya para ir cerrando, porque si no, nos van a echar. Nos gustaría que nos contaras, la primera que se te ocurra, así una pequeña anécdota. Eso lo tenía pensado. Bien. Porque también sirve de consejo. Vale. Claro, no os he dicho cómo pasé de estar en Suplemento de Ideas a estar en Opinión. Ujú. Ajá. No se murió nadie. Y sin Bien. embargo, Ricky y yo, o sea, 2 personas más, entran a la plantilla de diario. De golpe. ¿Qué pasó? Ah, Era pandemia. Me acuerdo que era pandemia porque llevaba mascarilla. Estaba yendo. Eso para que veáis que es importante
También el carácter, muchas veces. Estaba yendo al Centro de Estética Francis en Barcelona, si alguien no lo conoce, está en el Plaza Cataluña, es la cosa más viejuna que existe, porque ahí hacen la depilación eléctrica, que es como calambrazo en cada pelo para tal. Entonces ganas. estaba yendo hacia ahí y entonces en una terraza, a los pies de ahí, que hay un bracafé o lo que sea, veo a Pere Rossinyol, que es uno de los de Hostia. Mongolia, que en Mongolia Ujú. también dibujé, y dibujo a veces. El serio de Mongolia, ¿no? Si habéis leído la revista Mongolia, la parte del final es como investigación periodística, es él. Entonces lo veo ahí con un par de señores y le digo, Pere, tal, qué tal, no sé qué. Y me bajo la mascarilla. No, estoy hablando y le digo, no, que... ¿De dónde vas? Y digo, voy aquí a Francia. Y digo, porque me bajo la mascarilla y le digo, me voy a quitar unos pelos que tengo aquí. Digo, son una mierda, porque es que son 3 y tal. Digo, no sé si sabíais, ¿no sabíais? Pues sí, nosotras tenemos pelos aquí y tal. Y cada vez más, con la edad y no sé qué y tal. Una mierda. Entonces me dice, bueno, vale, te presento Con el café a... así, temblando. ¿Algo más que quieras decirme? Dice, te presento a tal del periódico Cataluña y a tal del país Cataluña. Jordi y no sé qué. Y entonces digo, hostias, digo, el país. Y él me dice, sí, me dice, ¿qué? ¿Estás contenta y tal? Y digo, pues ¿sabes qué? No. Digo, ese día está ya, por pandemia no hablas con nadie en 5 días, de repente lo soltabas todo. Entonces digo, pues la verdad es que no. Digo, mira, llevo años estando los domingos, se ha puesto enfermo de COVID roto, yo le he sustituido sin rechistar diario. Se ha puesto malo Peridis, yo le he sustituido sin rechistar diario. Agosto, el roto empezó a irse de vacaciones hace muy poco, yo creo que gracias a mi presencia ahí y a un Natal, y a dejar, porque roto iba dibujando diario desde que se fundó el periódico. Ojo, Hostia, por eso si alguna vez tiene una cagada, chicos, perdonadle, joder. ¿vale? Entonces, le dije, mira, yo he demostrado con creces que puedo dibujar a diario. Y estoy como la chica de los recados. O sea, que cuando alguien se pone malo sí que puedes, pero luego te vuelves al domingo. Digo, yo puedo estar ahí cada día. Digo, y no sé cómo hacerlo, porque claro, no quiero que se muera nadie, ¿sabes? Y entonces... Pero si no hay más remedio. Puede ser la de los días. Y le digo, pero claro, y me dice, ¿pero tú estarías cada día? Y le digo, no sé, digo, tampoco, digo, no sé. Es que tampoco, digo, pero es que no sé, digo, también es muy pronto, porque yo tenía, yo qué sé, 33 años, así, no sé. Al cabo de 3 o 4 días me llama un número que no conozco y magia, lo cojo, porque si no, por lo general, nunca cojo el teléfono, soy de esa generación. Y me dice, bueno, soy Jordi Gracia, nos vimos el otro día con Pere Rossinyol. Y yo, sí, los pelos. Y me dice, Por los pelos. bueno, no te dijo en ese momento que yo estábamos tomando algo porque yo me iba del país, Cataluña. Me dice, y ahora soy el director de opinión del país. Hostia. O sea, tal. Me dice, lo he estado pensando y te voy a poner en opinión. He removido un poco, remaquetado y cabes. Tienes un espacio un poco cuadrado y tal, no sé qué. Me dice, pero como no te gusta trabajar, vas a estar días alternos. Día sí, día no, sin vacaciones. En agosto el doble, cada día. Me dice, pero búscame a tu alterno. Y entonces es cuando yo dije, ¿quién? Bueno, primero fue del rollo, sí, señor, sí, lo haré muy bien, señor, sí. Y además él es él es crítico de libros en el país. Bueno, ahora se ha ido porque echaron a Pepa, pues él se ha dimitido. Pero él a lo mejor os suena, a lo mejor que cada vez que hay una crítica que destroza el libro de alguien, tipo los premios Planeta y cosas así, es él. O sea, es la persona más burra, violenta, pero bueno, mi padrino dentro del periódico. Y yo creo que hay veces que hay que hacer eso, o sea, saltos adelante. Decir, mandar un mail o algo y decir, yo quiero trabajar aquí, o yo puedo hacerlo. No solo creo que puedo hacer portadas de anagramas, sino que os he hecho 20 de mis libros favoritos. Como lanzarte un poco, ¿no? Sí, Es un poco. lánzate. Me recuerda un ¿Qué más poco me a. da? ¿Sabes? O sea, tira para adelante. Me recuerda un poco a esto. O sea, cómo salió esto, ¿no? Mm. Que me lo ha contado mucho, rollo, cómo fue la interacción. La primera interacción que fue un ahora o un Ah, entre nosotros. Claro. Ah, vale, entre vale, nosotros. vale. La vez de. Tú callado así. Lo de no San me Jordi, meto. que si queréis lo comentamos brevemente, pero que fue Ah, como bueno, muy sí, sí. el palo. Vale, es el momento. Va, ya. Desde el día 1 de este podcast, que hablábamos hace un montón de tiempo, hace Sí. más de casi 2 años de hacer este podcast, dijimos en plan, hostia, Flavia Banana tiene que venir. O sea, Claro. 100%. Tú me atacaste en la calle. Y la atracó. Esto va a literal. ser cómo empieza el podcast. Y tú me atracaste en la calle. Sí, además es una mierda, porque ¿por qué no cojo el teléfono? Porque cuando me ofrecen cosas por teléfono, yo soy tan educada y tan judio-cristiana, que es del rollo, sí, señor, sí, ¿sabes? Y luego digo, mierda, porque he dicho que sí. Por mail yo puedo decir, espérate, vamos a pensar y tal. ¿Qué es lo peor de lo peor? Que te lo digan a la cara. ¿Quieres venir al podcast? Tú, Y tú, sí, ¿qué? sí, señor, perdón. ¿Sabes? Y es como, ¿qué? ¿Por qué he dicho que sí? No, en este caso sí que era como, hace un rato que no vea ningún podcast.
Total, que era justo a Sant Jordi, estábamos en la librería Memoria, Memoria es diu, y justo eran las 3:30 y escuchamos que a las 4 venía Flavia. Y yo, me espero. Y le digo algo, pero claro, no llevo ningún libro tampoco para que me firme, qué raro, ¿no? Hola, soy Adrián, tengo un podcast. Bueno, Porque comprarlo no, ¿no? también era una opción, pero ya había comprado 3 y era como, ¿sabes? Ya, La mochila pesan. pesaba. Digo, vale, nos vamos, da igual. Y estábamos saliendo de la plaza, salimos, digo, uy, ¿y esa chica con bici? Digo, es Flavia. Digo, vale. Paréntesis, en Sant Jordi solo te puedes mover en bici. Sí, porque... No, no, Porque esa es horrible, una loca horrible, que va horrible. O sea, es la única manera de llegar a todas las puntas de Ya, 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 Barcelona que te hacen exactamente. llegar. Si no, no entras. Y nada, entonces, pues digo, da igual. Pero veo que aparca la bici justo al lado. Y digo, joder. Digo, ¿le digo algo? No le digo nada. Y total, fui allí y dije, ¡hola! Y ella, ¡hola! Claro, yo digo, se pensará que... No, no dijo eso. Pero se pensará que es de la librería que... en Claro, plan yo de- pensé es del rollo, vienen por la firma y... Claro. Y me aproveché de eso completamente. Entonces le dije, mira, es que tenemos un podcast, tal, no sé qué, colajoso, qué divertido. Si quieres venir. Y ella en plan de, sí. Bueno, Tenemos... y porque es un podcast, o sea, también dije que sí porque en la línea de cómo vas a trabajar, os enfocáis en algo concreto, que es Ujú. cómo llega la gente a lograr lo suyo, ¿sabes? Ujú. Los podcasts que por lo general son un tipo de Vamos a entrevista, así hablar. como a lo que quieras, es como, joder. Y cuando es útil y concreto y sobre todo ayuda a la formación de la gente, está guay. Que por eso dije que sí Y también. sí, súper contentos. Mira, Qué aquí honor, estamos. qué honor, de verdad, qué guay. Ahora ya para sí Para que finalizar, bueno, finalizamos, ya siempre dar las gracias a, como hemos hecho al principio, a la biblioteca Miquel Martí Pol por darnos este súper espacio ya que cabe toda la gente que ha venido, que hay muchísima gente, no veo ni el fondo de la qué gente. bueno, que lo veréis en cámara seguramente, si lo veis en YouTube y tal, tenemos una cámara aquí apuntando a todo el público, que Sí, joder, que espero que la cámara esté un súper poco. súper guay. Pero bueno, las gracias nuevamente a la biblioteca, a la Hormigonera, a la Joso. Y pues ya que estamos en la biblioteca y eres pues una obsesionada de la lectura, para bien, si tienes alguna recomendación de algún libro que tenga que ver con el arte, que no tenga que ver con el arte, un libro, un par, 3, lo que creas conveniente. Pues mira, ahora que dices esto de obsesionada con la lectura, justo ayer fui a una presentación de libro y me fui a media presentación Vaya. porque pensé, qué pedantes, Ujú. qué nivel de snobismo, de datos, de títulos, de todo autores muertos, ¿sabes? Así como, yo he leído tal, yo he leído cual, y pensé, yo soy así, yo no quiero ser así. No eres así. Entonces, yo quiero pensar que en cuanto a los libros, soy a los libros lo que María Nicolau es a la cocina. Ujú. No sé si la conocéis, ¿no? Que es como, si te gusta McDonald's, ella es chef, si te gusta Ujú. McDonald's, vete a McDonald's. Dice, y ella te dice, y mis favoritos son los nuggets, y me pongo mayonesa y me pongo... O sea, es una chef, pero que dice, relájate, ¿vale? Pues con el tema de la lectura yo soy un poco así, es decir, a- sí que a veces puedo ser crítica con la gente que es... le gusta mucho un tipo de libro, pero porque realmente no ha probado los demás. En ese caso sí que. Pero si hay alguien que, como en mi caso me pasa con Stephen King, es el rollo, yo he leído muchas cosas, pero a mí es que Stephen King, joder, es que me da como un placer, me encanta, no pasa nada, léetelo. A todo esto, uno de los libros que os puedo recomendar es de Stephen King. Ujú. Todo su universo de terror y de suspense y tal es una cosa, pero recomiendo Mientras escribo. Vale. Es un ensayo suyo. Es una mezcla de su biografía, datos de cuando escribió un libro o el otro. Entonces, claro, si te gustan sus libros te mola, pero sobre todo es su método. Ujú. Él es estricto consigo mismo, pero no te lo dice del rollo, para escribir un libro tienes que hacer lo que yo hago, sino que te habla, o sea, creo que si eres creativo, te sirve ese libro, Vale. te sirve. Y te dice cosas como eso, del rollo, él estuvo durante años adicto, alcohólico y muchas cosas. Hay libros que no recuerda haber escrito y que cuando lo dejó escribió igual o mejor. O sea, que no tiene nada que ver la creación con esas supuestas nubes que te creas. Entonces sí, de Stephen King Mientras escribo. Y si sois relativamente buenos en inglés, podéis leerlo. No es complicado y él está muy en contra de usar adverbios y palabras complicadas, o sea que está genial. Vale. Y luego, pues yo creo que uno de mis libros favoritos, que ese sí que es novela, para ahora, para el verano, para irte a otra parte, que es de terror, de nuevo. Me encanta el terror. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Mariana es, o sea, Stephen King y Mariana, como en el Olimpo, Zeus y Hera, pues ella, además los dos están vivos, yo creo que es importante recomendar libros de gente viva. Ella es argentina y un tipo de terror, o sea, Nuestra parte de noche, Argentina, además cambiar el escenario del terror, que deje de ser Estados Unidos un rato, está guay.
un poco de dictadura, mucha familia. Te tienes que hacer un árbol genealógico al principio porque... Pero si te gustan esas liadas, es increíble. Yo no lo he leído, pero conozco a gente que se lo ha leído, Va por la edición 24, quiero decir, te puedes fiar un seguro. poco. Y que pasa, o sea, se pasa un poco incluso de Pasa de mucho miedo miedo. Sí, 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 leyéndolo sí. y como que te hace dudar realmente de creer en cosas que normalmente a lo mejor si eres como muy, en plan, no creo en los espíritus, pero a lo mejor te lo lees y dices, ¿Qué muy pasa? interesante. Mejor. Yo a veces que he parado. En este no, pero en sus libros de relatos cortos, que son mucho más de miedo, yo que vivo sola he parado. Por la noche el rollo, bueno, a ver, Suficiente, tal, una Suficiente. tal, tal, tal. mañana seguimos, no hace falta. Videogatitos y a dormir. Sí, sí, sí. Perfecto, pues Pues ahora vamos por... la, bueno, la ultimísima pregunta que queremos introducir en esta nueva segunda temporada. No es nada así, cierto. pero nos va muy bien para hacer un reel chulísimo aparte, Muy chulo. que es Flavia. ¿Mm? Flavia Álvarez. Pedrosa. Pedrosa. Hay un guión. Entre Álvarez Álvarez y y Pedrosa. No es aristocrático. Ya lo he ¿Tienes dicho. Vale. otro apellido más entonces? El de ¿No? mi madre, Pruvot. Ah, mira. Oh. Tras esta entrevista, todo lo que hemos hablado, tu recorrido, ¿consideras que se puede vivir del arte y no acabar viviendo bajo un puente? Creo que no hay por qué elegir, ¿no? Hay puentes muy chulos. ¿Por qué elegir? Menos los de Eh, Te Calatrava. puedes montar un casoplón bajo un puente si El quieres que sea también. menos de Calatrava, exacto. Exactamente. Sí. Sí. Presuntamente. Sí, se puede, se puede. Pero tienes que ser muy avispado y imprimirte el horario de los trenes que pasan, ¿sabes? O sea, no es solo a ver si pasa un tren, no, te sabes de memoria los horarios de los trenes Mm. y estás en la estación cada día a primera hora a ver si pasa el tren. A ver si- o sea, es Se entiende, metafórico, ¿no? ¿eh? Pero No está hablando de todos trenes. ahora aquí en la estación. No, Pues ¿Qué no, estación? pues no lo entiendo. que decir, es una mezcla de talento y de oportunidades, pero las oportunidades, chiqui, o las puedes crearlas, pero... Y los dibujos, al cabo de un tiempo, los arrugas y los tiras, no pasa nada, el mundo sigue y haces otro, menos ¿cómo se? Apego Apego, sí. a Claro. las cosas, haz otro, cambia, da igual. Ujú. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué guay. Pues De nada, verdad, estamos ahora sí supercontentos. que sí. Ahora sí que ya es el momento. Ya que dar las gracias a Flavia, A vosotros. dar las gracias a la biblioteca, a Y la a todo el Joso. mundo por haber venido aquí. Muchísimas que, gracias ostras, a vosotros por estar aquí, hacernos compañía. Un sábado por la mañana. Un sábado por la mañana. Sábado por la Decimos, mañana. va a venir la Y mitad. sin bebés, está porque en la- los de los bebés pues no se entiende. Había Total. entendido sin beber y a ver, Yo también también lo Flavia. había entendido sin beber, digo, Ya deja de joder. beber. No, bebés. Bueno, sin bebés depende dónde. Sí, bueno. Un poco Claro, por ahí claro. sí. La verdad es que sí. Así que nada, esperemos que os haya gustado muchísimo, tanto a los que estáis aquí en directo como a los que nos estáis escuchando. Vienen capítulos muy interesantes. Esperemos que podamos hacer algún directo más. Si no habéis venido, os lo recomendamos. Dejadnos un like, suscribiros, 5 Cinco estrellas. estrellas. Y muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, aquí estaremos en Bajo el Puente para aprender a cómo vivir del arte y no acabar viviendo. Bajo el puente. Gracias a todos. Gracias.